O sea, pero entre nosotros, ¿eh? No se lo digan a la gilada. Este, bueno, Hablando de ¿y quién más domingos, tiene al profe, lado? ah, ¿quién tiene al lado? La señora, Sí, la Eva. señora, su señora esposa, la señora Eva Perón, Eva Duarte de su señora Perón. esposa. Qué cosa, ¿eh? Me gusta. Señora esposa. Le cuento algo, ya que habló de dos ¿Tiene domingos. nombre? ¿La señora esposa? Eva Duarte de Perón. ¿Eh? Usted sabe que en la Revolución Libertadora, en el 55, en ese año, mi papá, que se llama Juan Domingo, Muy bien. eh, sí, mi abuela lo adoraba, eh, A los comenzó dos la Juan revolución. Domingo, supongo. No le dejaron empezar primaria a mi papá porque se llamaba Juan Domingo y lo tuvo que hacer con una institutriz. Un caso real. Es una gran historia. Yo, lamentablemente, como soy platense, conozco del otro lado. O sea, conozco gente de familia radical que llevó a sus hijos fuera de La Plata para que no nacieran en Ciudad de Eva Perón. Que es... Yo tengo dos teorías, ¿no? Que son muy parecidas. Una musical. Uno, que la gente que le gusta los Rolling Stones no dice los Rolling, dice los Stones. Y la segunda, que la gente que es peronista no dice Eva, dice Evita. Pero bueno, quería ver si alguno picaba. Porque hay mucho, mucho nuevo. Bueno, vamos 55 años del golpe. Che, qué Sí, terrible vamos esto. bajo en números, pero bueno, ya son y cuarto, así que en cualquier momento Y habría que ir después de arrancando. que, sí, empezamos con cuestiones administrativas. Yo ahora voy a agarrar y llamar a un par de Profe, personas para decirles que han desaprobado la materia sin no. siquiera rendir el examen. Disculpa, profe, quería Disculpe. decir si por ahí, viste que está hasta y media la autoevaluación de ayer, cierra hoy en 15 minutos. Por ahí muchos la están haciendo todavía. Disculpa, quería Sí, decir eso. Sí, fuimos justos en dejarlas un poquito más porque ayer se abrió más tarde por un error nuestro en la configuración, pero me bueno, ataron de eh, manos. el Yo no horario quería hacer. es, sí, Juan Cruz no quería ser justo, es fiel a él le gusta ser justo, pero como Fue domingo mi justo. error y quería que sea mi justicia también. Bueno, se hace cargo de ese error también. Ahora estaba la cantidad de preguntas en el costadito. Vieron, Hoy en la vamos mejorando de a computadora se poco. Muy veía. bien, sí, sí. Valeria La había prueba levantado la una mano y después la pregunta. bajó. Sí. Una pregunta. 39 eran. Y llegué. Y bueno, ¿vio? Sí, Eran Hola, sí, menos Valeria. preguntas. A ver, chicos, era pues, escuchémonos. Valeria tenía la Sí, mano levantada. No, no, hable. iba a decir, hola, profe, iba a decir lo mismo que el compa, que a lo Loco. mejor como el encuentro, decía hasta las 5:30, a lo mejor la compañera está en ese, hacer el número por eso. Bien, ¿tenés Bueno, un tendrán poco falta hoy. complicado el wifi o yo? Porque se me cortó un poquito. Y tiene la mano levantada Ezequiel. Lo terminé, yo lo hice ayer, en el último segundo, la última pregunta. Muy bien, Llegué con lo a justo, responder, hijo del sí. rigor. Sí, fue un error nuestro, así que gracias a los chicos. Me acuerdo de Ludmila que escribió y creo que Antonio había sido el otro. Bueno, un par me escribieron para avisar, así que lo solucionamos en el momento, pero bueno, cuando la configuramos quedó oculta. Estaba abierto el choice, no parecía como que estaba habilitado, pero estaba ocultado para ustedes. Así que bueno, después justamente la idea era, había habido quejas con el tiempo, lo quisimos expandir, así que cerrarlo antes nos traía esta contradicción con chocarlo con la clase, pero bueno, decidimos dejarlo abierto en ese sentido. Bueno, cuestiones administrativas. ¿Está por ahí Bocardo? Eh, Sí, Estás señor, acá eliminado, estoy. podés irte ya. Bueno, Ah, José. Che, sí, escúchame. Estuvimos armando el tema de los grupos. sí. Eh, ¿Estás en alguno? No, o ya, No, porque estaba en uno, pero complico a mis compañeros realmente, que uno necesita por una cuestión de justamente sale de trabajo a las 5, tiene miedo de no llegar, entonces no quiero complicarlos a ellos. Así que no, estoy sin grupo, puse en el campus y todavía, bueno, hasta hoy a la tarde no había habido ninguna Bueno, oferta de incorporar. Yo no tengo grupo, bien. compañero. Si querés, puedo, Bueno, yo también estoy. puedo a las 5 Bueno, de la no tarde. sé. Sí, sí. Bueno, bien. Vayan anotando en el chat. Pregunto a más personas que veo faltantes.
Cabral Bautista, ¿tiene grupo? ¿Ha conseguido? No está. Bueno. Bru Bautista, ¿ha conseguido grupo? Tampoco está. Bueno. Bosque Leandra, ¿ha conseguido grupo? Bueno, vamos bien. Garay Valeria Corazoncito, que dijo, ya tenemos el grupo armado, pero no se dignó a poner los nombres de los integrantes. Increíble. En el chat, ahí abajo, ¿quiénes son los integrantes? Por favor. Increíble. Vallesio, mismo caso. Aplauso para Vallesio. Increíble, armaron el grupo. Lo felicito. ¿No está? Nos están haciendo el trabajo fácil, digamos. Yo pensaba que el siempre tomaba 140 personas. Vallesio sí está, bien. ¿Y no habla Vallesio? ¿No está Vallesio? Vallesio no está. Vallesio se fue. Está comiendo, profe. Bueno. Si tiene grupo, pongan acá abajo, en la casilla de comentarios, quiénes son los que conforman el grupo. ¿Sí? No estoy viendo interacción en el chat, así que por favor. Bueno, bien, ya pusieron Emi, Ocardo, bien, bien. Porque estamos terminando de armar los grupos, nuestra idea es ya para el fin de ver si les mandamos mails al respecto para que sepan el horario, o sea, todas estas cuestiones administrativas que son, ¿cómo puedo decirlas? No me sale la palabra, son tediosas para ambas partes. Son para ustedes, para nosotros, imagínense. Pero bueno, ya tenemos muchos grupos que están cerrados porque han hecho bien su trabajo. Hay un par, los últimos serán los primeros. Y después yo voy a agarrar e ir leyendo los grupos que vamos teniendo, porque en algunos falta algún integrante y por ahí, no sé, por ejemplo, tenemos un primer grupo de Figueredo del Toro, que nos dijo hoy que iba a tener una complicación para cruzar, creo recordar. Maldonado y Calvi, que son 4. Falta uno. ¿Sumaron alguno? ¿Se fue alguno? ¿Está todo perfecto? Sí, profe, yo soy parte de ese grupo y vi que había puesto en el foro una compañera que está en el grupo que había un compañero que no tenía grupo y le mandó que si quería, se quería unir no teníamos problema, pero no sé ¿Se en qué quedó. sumó? No, no tengo idea todavía, si contestó por ahí. ¿Y alguien puede saber de su grupo? Hola, profe, yo también soy parte de ese grupo y la verdad que no sé si respondió, pero bueno, de última, si no responde, sumamos a la que dijo en el Bueno, chat que necesita grupo. Sí, además bueno, ese mensaje creo que fue hace relativamente poco, así que quizá todavía no bueno, llegó a bien. contestarlo. Grupo 2 también falta una persona. Es el que estaba Palacio Müller, Ámbar, Sudario Jauni, Guadalupe, Payalef, Aramburu Cristian y Carmona Simón. ¿Está completo? ¿Se puede sumar a alguien? ¿No se suma a nadie ese grupo? Aprovecho para escuchar sus voces. Veo una voz. Buenas, sí, somos 4 en el grupo. Si alguien se quiere sumar, no tenemos ningún drama. Es triste estar de a 4. ¿Qué les pasa con el set? Felices los Empiezan 4. todas las manías. Todas las manías. Eh, Antes de que se me pase, ¿Calvi tiene algo que ver con el artista, con el dibujante eximio que es Calvi o es una casualidad de apellidos? No, no tiene nada que ver, creo que es Bueno, una casualidad, que no además sé tenés un quién. cuadrito de una obra de arte, yo por las dudas la tiro. ¿Eximio o eximio? No sé, para mí siempre fue compañero, pero es cordobés, así que me hacía No lo acordar. conozco igual, era solo un chiste lingüístico. No es tan No estoy lingüístico. relacionado con su obra. Yo asocio, yo asocio. A ver, tenemos entonces grupo 3 que está completo, no lo voy a leer. Voy a hacer como hacen ustedes, que está completo el grupo. No voy a decir quiénes son. Grupo 4 también está completo. Hasta nos pusieron los legajos, qué cosa tan impecable. Por eso los quiero elogiar. Grupo 5 también hizo su tarea. Grupo 6 falta uno. Lucía Jofre Vidal, Albertina Rocha, Tomás Merani y Agustina Coto. Son 4, se bajó alguno, se sumaron 10.
Hola, profe, ¿cómo va? ¿Se me escucha? Sí, No puedo Agustina. prender la cámara porque se me rompió. Está bien. Sí, nos falta uno, o sea, si alguien quiere sumarse, si quieren yo dejo el celu mío en el chat y me escriben y lo sumamos, no pasa nada. Está muy bueno dar los datos personales, pero por favor, falta Bueno, pero uno. es un aporte a la causa. Bueno, bueno, nada. Grupo, si quiere sumarse a alguien, habla ahora. Así, también yo puedo ir escribiéndolo, si van medio de las apuradas, yo después voy a leer mientras estemos dando la clase y voy a ir sumando. Profe, la compañera Kelly Caicedo no puede ingresar por el link. Algún error tuvo, Brown, están ingresando el resto. Pero paren que acá hay una manera de ver la información, pero no quiero perder este tiempo ahora en eso. Vamos a terminar con esto y yo después me fijo. Grupo 7 está completo, no voy a decir quiénes son. Grupo 8 está completo. Grupo 9, falta también uno. Ludmila Franco, Mendoza Ángela, Grifante, Morena y Olivia Arteca. ¿Sumás Acá, alguno? presentes. ¿Sumás alguno? Teníamos un compañero que se sumó 2 días atrás y ya hoy Ajá. confirmó que no puede seguir la materia, así que nuevamente nos falta uno. Si alguien se ¿Quién quiere es? sumar, César, que les estuvo mandando mails Almirón. porque había, claro, Almirón. Bien. y le confirmaron que no se podía sumar porque, bueno, ya estaba muy adelantada la cursada. Sí, poder dictatorial. Se Terrible. respeta. Sí. Grupo 9, entonces falta uno. No sé si alguien se está sumando en este momento. Buena sumo si no me molesta, dice Leda, pero no sabemos a dónde. Que se sume, a quien sea. Bueno, vamos a ver, ya falta poquito. Ya terminamos con estas cuestiones administrativas. Yo voy leyéndolos después. El grupo 10 está completo, felicidades. El grupo 11 está completo, felicidades. El grupo 2 está completo, felicidades. Y son los que tenemos hasta ahora. Bueno, yo supongo que ahora en el chat me van a ir diciendo, me suma tal cosa. Ahí veo que levantó una mano al Blanc, le doy la palabra. Profe, yo me sumo en cualquier grupo, no hay problema. O sea, mi idea era dar entre los primeros, pero si no, en el que haya lugar, no tengo problema. Bueno, a la gente que le falta un grupo, digan, pongan en el chat, che, a nuestro grupo le falta uno, se suma. A nuestro grupo le falta uno, se suma y yo lo cierro ahora si es posible. Porque ya les digo, nuestra idea es que en el fin de esté y ya tuvieron mucho Ahí tiempo tiene para la mano levantada, acordar. José. Sí, ahí Ale, yo te había sumado porque vi que nos respondiste ahí el mensaje, ahí edité el chat ese y sumé. El tema es que ahora sobraríamos uno porque Dawson me dice que me había escrito por cátedra y no lo advertí. Y había 5 que se sumaron ahora, sumaríamos 5, así que bueno, estamos con ese inconveniente. Somos 5 ahí anotados, pero Dawson había llamado por el chat de la cátedra y realmente no recibí el mensaje, no lo vi. Bueno, no entendí, pero Ahora, arreglos entre No, que ustedes. somos, ahora tienen claro, uno de más. somos 5 ahí, que yo edité el mensaje y estamos los 5 que deberíamos, tenemos alguna necesidad de rendir más temprano, pero Dawson también creo que está en esa situación, entonces bueno, Bien. o si se puede sumar en el primero que sigue, o si Chicos, alguno de los nuestros sí, se puede bajar. es simple, no perdamos demasiado tiempo en esto. Ale, que no tenía una complicación, se podía sumar cualquiera. Si no está con ustedes, pasa al siguiente y listo. Nosotros después lo cerramos bien con Juan. Tenés Juan ahí Sí, el de Bocardo, uno más. Dejá bueno, a Ale como comodín. Después bueno, notifiquémosle bien a Ale en cuál entraría para que no quede en el limbo. bueno, perfecto. Sí, Ale. Una pregunta me acabo de acordar. ¿Puede ser que el miércoles hay una medida de fuerza y no hay clases en la universidad? No nos notificaron. La última vez nos preguntó la Secretaría Académica cómo nos manejábamos. Así que llegado el mensaje, les notificaremos que se hace en tal caso, ¿sí? Perfecto. Sí. Sobre ese tema también, y ahora si quieren, no sé Juan si había algo más desde lo institucional o de a poquito nos vamos metiendo en los materiales. Bien. Sí, Ludmila. Sí, acá Leda Belloro Tomás se suman con nosotras. Leda. A ver, Grupo Leda. 9 creo que éramos. Grupo 9, Franco, Mendoza, Ahí. Grifante y Barteca. Sí. Sí. ¿Quién se Sumá suma? Leda. Leda Belloro Tomás. Bien. Tomás, no sé, perdón si lo estoy pronunciando mal. Creo que Leda es nombre, ¿no? ¿O estoy confundido? Yo interpreté que es nombre.
Claro, el apellido es Belloro. Creo que sí. Bien, Bueno. basta de debate. Antonio, ¿pudiste hacer el choice? Que me habías mandado también un mensajito. ¿Pudiste entrar después? Bárbaro. Sí, lo hice a última hora de ayer, que estaba despierto y entré y ahí estaba activado, así que aproveché y Sí, sí. lo hice. Se activó un poco más tarde de pasada las 5 por un error nuestro. Así que, bueno, bárbaro. En ese sentido, habrán notado que el choice era principalmente de Rogers y de Saita, ¿sí? Que no tenía preguntas de Cane y de Díaz. Va a haber otro choice, que lo vamos a estar subiendo mañana probablemente. No va a tener los 40 minutos, o no sé bien, le vamos a dar un poco más de tiempo para hacerlo. Ya saben que total no es una cuestión de ponerles presión, sino simplemente que sirva de autoevaluación. No está charlado todavía los pormenores, pero la idea era que no quede, era tan grande el abanico histórico que había que cubrir, que no nos pareció sensato meter las 4 textos. Por eso decidimos dividirlo en 2. Lo que sí está cerrado es que probablemente no sean 40 preguntas, van a ser menos, solamente de Cane y de Díaz, ¿bien? No les voy a decir el número exacto, no van a ser 39 en vez de 40, así que va a ser un número menor, ¿sí? Y que esté para hacerse mañana y que tengan el domingo, una cosa así, para poder hacerlo bien, que no se les interponga con las lecturas de la semana que viene, ¿sí? La idea no es molestar, es sumar, esa es la idea. Así que va a haber otro choice publicado entre hoy en la noche y mañana a primera hora, para que tengan todo el sábado y el domingo a desarrollar, menos de 40 preguntas, prometido, solo sobre Cane y Díaz, en base también a lo que podamos trabajar hoy un poquito de los textos, ¿bien? Eso para que lo sepan. Y como la vez pasada, también hoy ya lanzamos los textos de la semana que viene y las clases teóricas, los videos de Tato. Y media creo cuando termina, sí. Cuando termina el otro seguramente se larguen los materiales. Pero bien, fue una decisión a propósito lo de la división de los textos, en base a que no nos parecía, iba a quedar raro el choice con los 4 textos quizás. En la clase pasada nos habíamos concentrado principalmente en la primera parte, que es donde me parece que tenemos que retomar un poquito hoy. Así que nos queda grande. Dicho esto, y si quieren ahora conversamos un poquito cómo se sintieron con los choice y con las preguntas. Yo también tengo mis apreciaciones personales que recién se las estaba comentando a Vallefín. Así como Juan Cruz decía que fue un error de él lo de que ayer no estaba el choice en hora, él lo configuró mal. Hay algunas preguntas que no me terminaron de convencer, pero no voy a spoilear cuáles, así los escucha usted, y que son preguntas que yo mismo hice. En ese sentido, desde la clase pasada, y hace un ratito que venimos con el cambio de siglo, al siglo XX, y este cambio de la prensa facciosa, retomando a Bocco, a esta prensa moderna, a esta prensa masiva, ¿no? Más relacionada a los periódicos que ustedes pueden llegar a conocer. Y algo que viene dando vueltas hace rato en estos textos, principalmente en Saita y en Rogers, es si efectivamente esta nueva prensa independiente como se vende es independiente como tal, ¿no? Porque la estamos separando mucho de la prensa facciosa, como si esta fuese, ¿no? Objetiva, ¿no? Empiezan a vender el tema de la verdad. Estuvimos hablando que cambia principalmente el modelo de financiamiento a través de la publicidad privada, ¿sí? De los anuncios publicitarios, no así de la suscripción como era anteriormente. Y en ese sentido, perdón, me quedé mirando el chat. Y en ese sentido creo que viene dando vuelta algo que en la Facultad de Periodismo se charla bastante, ¿no? El tema de la independencia, y me acordaba hoy de Kelly, si no me equivoco el nombre, o algo similar a eso, que en la primera clase había preguntado, creo que había sido Kelly, perdón si no fue ella, la estoy increpando, pero alguien que había preguntado si la historia de la Argentina, no sé si se acuerdan, siempre era así, como si no hubiese independencia en los medios de la historia de la Argentina. Que, bueno, la respuesta es que... No, sí, lo pregunté yo. Salud. No eras vos de mí, ¿eh? Creo que alguien más lo había preguntado. Pero bueno, no va al caso quién, la persona, si no la pregunta, me había llamado la atención. Sí, era yo, profe. ¿Cómo estás, Kelly? Ahí está. Hola. Eso. Yo no sé la historia de los otros países para hablar de historia de la prensa, ¿no? Obviamente acá analizamos desde acá. Yo intuyo que es algo que se debe ver en la mayoría de los países, y ni siquiera hablo solo de Latinoamérica.
Pero sí que desde acá venimos siguiendo este recorrido a propósito que veníamos siguiendo para ver la diferencia de aquella prensa de escritores y de intelectuales, de una prensa que buscaba más un fundamento ideológico, que después tuvo ese periodo de guerras intestinas, de luchas intestinas, donde también había que tomar una facción por un interés de plantar bandera desde lo ideológico político, a esta prensa que se va a vender como objetiva, se va a vender como independiente o autónoma justamente del sistema político, pero que el interés de la clase pasada, que medio que lo tuvimos que bordear rápido, justamente veníamos desde Roca y llegamos hasta Irigoyen, y hoy la idea es llegar de Irigoyen al primer gobierno de Perón, es justamente cómo actúa esa prensa en los momentos álgidos de política, ¿no? En los momentos claves, porque una prensa se puede dar de independiente o de no estar financiada directamente, es decir, por sectores políticos, pero después a la hora de la verdad, o cuando las papas queman, salen a verse ciertos actos, tanto públicos como privados, ¿no? Con público y privado separo lo que sale en la prensa, lo que se puede ver, los actos y demás que están en la plana reaccionaria, y aquello privado que nosotros vemos a partir de los textos y biografías que van saliendo después, ¿no? Muchos de ustedes son hijos de ya el periodismo de investigación, me imagino que si están acá en la Facultad de Periodismo es porque algo les llamó la atención, entonces deben consumir hoy por hoy periodismo, y con periodismo me refiero al periodismo más outsider inclusive, no el periodismo de los grandes medios, sino que todos deben tener su canal de YouTube, deben escuchar su podcast, deben consumir newsletter, como decía en algún momento Ezequiel. Algo les debe gustar de esto para estar estudiando hoy. Y hoy hay casi una empresa, una industria naciente, está bueno vincular esto que estamos leyendo ahora con la actualidad, de periodistas que no están en el periodismo, o inclusive algunos que no se reconocen como periodistas, porque no hacen ese labor investigativo y son comunicadores, ¿no? Hoy también está en debate, no sé, pienso en Pepe Rosenblatt, que siempre dice que no es periodista, pero que tiene uno de los medios de streaming más conocidos, que también tiene una bandera política denominada, ¿sí? Pienso en los chicos, para no hacerlo de un solo lado, quizás los chicos que están en el streaming carajo, que la verdad no lo consumo, pero imagino que, no sé si hay periodistas como que hayan estudiado la carrera, debe haber comunicadores también, debe haber streamers, debe haber youtubers, ¿no? Hoy hay muchas maneras para comunicarse, para nomenclarse, para identificarse dentro del espectro de comunicadores. Y no sé qué está preguntando ahí Ángel, ahora lo leo, o Juan Cruz, decime vos, para no perder el hilo, pero se habla de cierta independencia porque la independencia solo está en que no hay un financiamiento directo, ¿sí? Como veíamos, por ejemplo, con el caso de la Tribuna Nacional y el roquismo. Fíjense que en ese momento ya la Nación y la prensa supuestamente eran independientes. Ahí hay un mito de origen, inclusive, como les contaba en aquel momento, hay un texto de Moyano que habla un poco del mito de origen del diario La Nación, ¿no? Esta casa que le regalaban los amigos de Mitre Mitre, que les contaba yo, y el tema del financiamiento también de la familia Gainza Paz, allegada al mitrismo, que después financia la prensa, previamente el inválido argentino. El mito de origen es para ocultar ciertas cosas, ¿no? Para decir, como la historia ahora están de moda los emprendedores que nacieron, ¿no? Empezaban a subir historia y de repente están llenos de plata. Hay algo así en ese discurso del Diario de la Nación de vender un origen más humilde y de repente tener uno de los diarios más poderosos de la República Argentina. Y otro de los casos que vamos a ver hoy, más adelante en la clase, es el del diario Clarín, muy famoso por todos ustedes, que también vamos a ver que tiene un mito de origen, vamos a llegar a eso, y que responde a intereses políticos, el esconder, la necesidad de crear este mito de origen, ¿no? Y por eso, repito, pareciese las historias hoy de los emprendedores que andan dando vuelta en Instagram, que todos empezaron con 2 mangos en el bolsillo y ahora son multimillonarios, y si les compras el curso, vos vas a hacerlo también, ¿no? Hay algo de eso, y en todo eso hay una intención política, ¿sí? Después cuando lleguemos a Clarín, lo vamos a ver bien, pero en los textos de hoy lo vimos mucho en crítica, ¿sí? El diario que también es un diario naciente. La vez pasada me acuerdo que Ana traía una anécdota que no había quedado bien clara, entonces justamente habíamos dicho que estaba bueno para traerla hoy, la estoy trayendo de memoria, pero cuenta que había un tipo que tenía que llevar la plata para pagar al imprentero. Para esto tenía que ir a buscar un sobre. ¿Sí? Era como que venía la mía, anda a hablar con Juan Cruz Vallefín, Juan Cruz te va a dar un sobre, vení corriendo y tráelo. Yo ni veo cuánta plata hay en el sobre. Entonces llego, la pago, el imprentero vio y gracias a eso el diario salió ese día.
no explico ni quién es Juan Cruz ni de dónde salió esa plata, ¿no? La vez pasada también hablábamos de la razón nerviosa, que también está en el texto de Saíta. Esos vínculos que están teniendo esta nueva prensa novedosa, obviamente, como bien sabemos en la Facultad de Periodismo, todos los vínculos son políticos, ¿no? Entonces, que hablemos ahora de esta prensa masiva e independiente, me interesa que el eje de hoy sea ver si hasta qué punto pueden sostener esa idea de autonomía del espectro político. Y vamos a ver también que hay distintos matices para operar en la política, porque como les decía, yo puedo desde mi diario tener una bajada de línea, ¿sí? Desde las noticias, desde lo redaccional, y puedo también desde mi diario poner mi edificio de prensa, mi redacción, como un lugar donde directamente se junten los organizadores de un golpe de Estado. O sea, estoy operando en dos niveles distintos. ¿Bien? Que un poco el texto de Saíta juega con eso, y nosotros en este caso no le dimos el texto de Tato de la Prensa, pero lo interesante era ver cómo funcionaba la prensa, que funcionaba más a un nivel redaccional, ¿sí? Cultural, de discurso, y cómo funciona el nivel de crítica, que también tiene la parte redaccional, pero que también tiene una parte práctica, directamente de fomentar reuniones y demás. Pero el golpe de Irigoyen, el golpe del 30, donde estamos hoy posicionados, es un golpe periodístico. Un poco la vez pasada lo hablaba Vallefín, y es lo que sostiene Tato. Nosotros vemos la prensa y vemos crítica, pero el Argentino, los diarios de La Plata, La Opinión, Fronda, la misma Caras y Caretas, todos los medios apoyaron en ese momento, lo que les contaba la vez pasada, el golpe de Irigoyen, ¿sí? Fue un golpe construido periodísticamente. Bien, entonces, en el primer gobierno, tras la ley Sáenz Peña, esta prensa masiva, moderna, independiente, tomó un rol político importante. Entonces, y a partir de acá nos interesa ver, ya con la ley Sáenz Peña como punto de quiebre, que era un poco lo que veíamos en la clase pasada, cómo se comportan los medios. Ya venimos viendo los medios desde la Revolución de Mayo, cómo es esta prensa en este mundo mucho más conocida de lo que conocemos nosotros. Y el otro aspecto es el aspecto social, cómo nosotros como consumidores nos relacionamos con esa prensa, cómo los consumidores de 1930, de 1920 en adelante, se relacionan con esos diarios. Esos diarios más parecidos a los que conocen ustedes hoy, que hablábamos un poco el otro día, con secciones fijas, que salen los lunes están los resultados, porque los partidos son domingos, las carreras. Esa gente que se empieza a relacionar con el diario en lo cotidiano, porque es una herramienta para su sociabilidad, ¿sí? Con distintas tiradas, que sale a tal hora, y que sabe que va al kiosco y saca el diario de ese momento, de esa tirada, ¿sí? En la idea del vespertino y del matutino. Bueno, toda esa nueva configuración que se está dando en relación a cuando veíamos un solo periódico salido de la imprenta real, ¿no? Venimos haciendo todo ese recorrido. Entonces, ver cómo se modificó el aspecto social y cultural y cómo se modificaron esas prácticas de consumo que estuvimos viendo en un momento y las prácticas de producción. Pero es importante y hacer foco en esto, en la autonomía de esta nueva prensa masiva y la autonomía de lo político, del poder político. Se puede iniciar fácil la clase preguntándole a ustedes, somos todos hijos de la Facultad de Periodismo y Comunicación Social, menos Juan Cruz, que es un topo, habiendo pasado yo por lo menos ingresé en la época de la ley de medios, ¿sí? Entonces se hablaba todo el tiempo de si Clarín miente, era el eslogan del momento. Creo que muchos de ustedes vivieron esa época. Así que después la época de 678, ya más televisiva, la época de PPT y La Nata, ¿sí? Donde se empieza a cuestionar. No. Antonio no había nacido. Bien, Antonio no había nacido en esa época, es más joven todavía, así que le contamos. Ahí se discutían todos esos discursos y todo el tiempo se está poniendo en tela de juicio el rol de la prensa. Y si quieren lo traemos actualmente, ¿no? Con también un Milei, un presidente electo, todo el tiempo criticando a los medios y a los periodistas con nombre y apellido, tratándolos de mentiroso, sacando la pauta oficial. Bueno, debates que son al día de hoy actuales, el tema de la independencia de esos medios, ¿sí? Así que nos sirve todo este recorrido para tratarlo también con los temas actuales. Así que no sé si, Juan Cruz, querés hablar un poco vos o quieren tomar un poco la palabra, sea para hablar de los múltiple choice. Los chicos, como siempre, les pido que levanten la mano, así que no nos interrumpimos. Desde los múltiple choice y del debate que trae esta prensa moderna, que es ya más cercana a la prensa que conocen todos ustedes, y no estamos leyendo a Belgrano, por más que está buenísimo leerlo, ¿no?
pero que tiene otras condiciones de circulación ese medio. Ya estamos hablando de una prensa distinta, configurada Sí, e instalada en la sociedad. sí. Si no quieren hablar de múltiple choice, tengo para darles muchas preguntas. Cosas Sí, muy interesantes. lo primero que todavía está abierto, creo. Ah, ya cerró, ¿no? Listo, ya Ya cerró. cerró. Así que podemos hablar de choice. Magalí, Sí, Magalí. Hola, ¿me escuchan bien? te Sí, escuchamos. casi Eh, como te ven. lo estuve revisando Ajá. y me marca que la pregunta 31 aparece la respuesta correcta ante la pregunta de cuál fue la reacción de la élite intelectual argentina ante el éxito de la revista Caras y Caretas, que la adoptaron inmediatamente como el canon de la literatura nacional. ¿Está bien? Porque yo había puesto que lo habían considerado la decadencia cultural y el triunfo del criterio vulgar y me parece que es incorrecto. Yo hubiese contestado lo mismo que vos dijiste, así que debe estar mal la respuesta. O sea, debe estar mal configurada la pregunta, ¿no? Me pasó lo mismo, dice Florencia Molina. Bueno, sepan que por ese error, digamos, nuestro van a padecer ustedes y se les va a bajar la nota. Totalmente. Puede ser. Juan Cruz, configuraste todo mal el multiple choice. ¿Viste? Terrible, terrible La lo mío. también es Puede Perdón, haber perdón. pasado. ¿Qué Magalí? que en la pregunta 3 también estaba en duda Están porque al azar las preguntas, no nos sirven los números. ¿cuál es el cambio fundamental en el financiamiento de la prensa? Estaba por leerla igual. ¿Cuál es el cambio fundamental en el financiamiento de la prensa entre el modelo faccioso del siglo XIX y el modelo comercial del siglo XX? Puse que se pasó del subsidio de los partidos políticos a los ingresos por publicidad comercial y ventas masivas, y me parece que la respuesta correcta es que se pasó de la publicidad de empresas privadas a la dependencia absoluta de los mecenas aristocráticos. Bueno, está mal la pregunta, por lo visto está mal elegida la respuesta correcta, como decís vos. Bien. Bueno, a lo importante que, como saben que no es nota vinculante, Magalí, se ve que tenías el texto leído, así que eso es lo positivo. Sí, no, o sea, yo pregunto porque digo, capaz realmente fue un error mío, o sea, lo vi. No, podés haber entendido otra cosa, tranquilamente, sí, se entiende. Está bien la pregunta. Estoy buscando porque tenía otro orden de preguntas yo, pero bueno, también podemos haberlo editado. También Lucas tiene críticas sobre las preguntas, así que despreocúpense, no son los únicos. También ha pasado entre de los y las docentes. A ver. Y algunas son un poco ambiguas, pero está bien. Sí. A ver, vamos un poco al chat. Florencia Mena le pasó lo mismo. Yo puse lo mismo, dice Agustín Bartoli o Bartoli. Siempre le hago una tilde, pobre. Me pasó igual, dice Erika Hidalgo. La autoevaluación corrigió mal. No, la máquina no se equivoca, son los seres humanos. Sí, Tengo el dos error fue mal nuestro. que están bien, dice Marcela Becker. La máquina funciona excelente. Dice de vuelta Florencia Molina. El orden se ve que no es el mismo para todos. No, están siempre al Sí, azar. yo estaba mirando lo mismo, está la opción para que las altere al orden de preguntas, sí. Sí. Y después dice, yo también tengo dos mal que están bien. Bueno, ya les dije, despreocúpense que se les va a sacar de la nota final, digamos. Porque Bien, tiene que eso, padecer por errores nuestros. inclusive Juan, estoy pensando en voz alta, así que capaz me comprometo, pero creo que alguna vez nos había pasado y se puede corregir la respuesta y te cambia el porcentaje, ¿no? Se puede corregir la respuesta. Si alguien se está puede- preocupado por su nota, después lo hacemos más que nada, ya de nuevo, no importa si era un 7 o un 8, pero sí para que sepan cuál es, aquellos que tengan una duda, cuál es la verdadera correcta, ¿bien? Sí, después Despreocúpense. vamos a hacer el trabajo de corregir en los casos que se den. Ahora lo tenemos puntualmente porque bueno, fueron menos preguntas que la otra vez. Vieron que les dije que iban a ser menos que 40, fueron 39. Estuvimos bastante bien. Pero eso se arregla en un clic, realmente, porque nosotros tenemos la contraseña y el control de la máquina. ¿Alguna pregunta más? Me gusta además que hayan visto que está mal la máquina, no ustedes. O sea, eso habla de una lectura así para defenderse, a capa y espada. Digo la autoevaluación porque debajo repite la correcta, que es la que marqué. Perdón. No, nada de perdón, Marcela Becker. Como dice el Diego, lástima a nadie. ¿Qué más? ¿Algo más? ¿O podemos empezar con la clase de hoy? Lo tengo atrás esperando al general. Ale Blanc, vamos, levante la mano. No, habla, por favor, Ale. Ya nos diste hoy un Me aporte. pasó como Magalí en esas dos, y en una que yo sé que esta, no me equivoqué, que dice, para Saita, ¿qué papel jugaron
diarios como crítica en la victoria electoral de Hipólito Yrigoyen en 1928. Yo marqué, boicotearon sistemáticamente al radicalismo para favorecer a los conservadores. Me dio incorrecta. ¿Y cuál es la respuesta correcta, Ale? Ahí que te marca Perdón, vos, ¿no? esa es la que marqué, perdón, esa es la que marqué, correcta, y me da como correcta, actuaron como potentes vehículos de propaganda que difundieron los méritos del candidato masivamente. ¿Y están todos de acuerdo con esa respuesta? ¿Alguien tiene algo para decir al respecto? Puse como el compañero. Yo puse lo mismo. Apagalo. Levanten la mano, por Hay favor. más de uno hablando al mismo tiempo, chicos. Perdón. No, yo decía que antes de Sí, Irigoyen, Garay Valeria, antes corazoncito. de la elección sí estaban con Irigoyen, luego cuando ganó sí empezaron la campaña en contra y después facilitaron el golpe, pero antes estaban con Irigoyen. Bueno, censurado por estar hablando sin levantar la mano. Valeria. Levanté la mano. No, Te escucho medio mal, ¿eh? mismo que el compañero que acá en los apuntes tengo. Ay, perdón, juro que pagué internet. No, que lo había puesto lo mismo, que yo puse que boicotearon al radicalismo para favorecer a los conservadores y me llamaba la atención, y estoy acá también con los textos, y con el texto sobre todo y los apuntes, y que tengo que crítica, la razón era radical y que crítica era contra el radicalismo. Por eso puse que boicotearon. Bien. Emi, tenés la mano levantada. Ahora damos nuestra opinión al respecto. Dice, a ver, actuaron como potentes vehículos de propaganda, difundieron los méritos del candidato masivamente. A mí, acá a mi figura como correcta, yo puse, a mí me pareció que se diferenciaban de las otras que tentativamente fueron correctas por dos motivos. Por el principio de, como esto de que difundieran los medios del candidato masivamente, el principio de masividad que da potestad a los medios de comunicación y lo diferencia una campaña política, por ejemplo. Pero bueno, nada, ese fue como mi criterio. Eso. Gracias. Ale. Lo que entiendo yo es que los medios sí lo apoyaron a Irigoyen al principio, pero su primera presidencia. Ya en la segunda crítica, los conservadores estaban totalmente en desacuerdo y hicieron todo lo posible para boicotearlo. Muy bien. Elecciones de 1928, la verdadera fórmula de la victoria. Esto no es el texto, es el libro de Saíta. Fui directamente a la fuente, Ale, para que veas que no te miento. Las elecciones generales del 1 de abril de 1928 son el marco político en el cual los socialistas confrontan no solo con el resto de las fuerzas políticas, sino principalmente entre ellos mismos. La plataforma electoral del Partido Socialista Independiente es en líneas generales igual a la del Partido Socialista. La diferencia radica en el pedido de nacionalización de las reservas petroleras del país. Con una postura militante, dedica los meses previos a la elección de abril de 1928 a preparar una campaña política que sorpresivamente tiene dos ejes. Por un lado, promover la votación del Partido Socialista Independiente para ganar la capital, la primera minoría de diputados. Por otro, combatir al antipersonalismo y proponer a Irigoyen como presidente de la República. ¿Sí? El diario Crítica propone en 1928 a Irigoyen como el presidente de la República. Ahora, esto debería estar en el texto, vale, no es que te estoy haciendo trampa. Ahora justo tenía el libro en la mano y fui a la fuente para no confundirme, porque lo estaba buscando acá en el texto al mismo tiempo y no lo encontraba en el PDF en la compu. Pero en el 1928, como bien decía José, los medios, principalmente crítica, estamos hablando, por eso Tomás Saíta, apoya la elección del radicalismo, ¿sí? Porque el Partido Socialista Independiente, para el partido que está jugando Crítica, no tenía chance de poner un presidente, ¿sí? La otra opción era perder contra los conservadores. Entonces, apoya la candidatura de Irigoyen para la elección presidencial. Como bien decía José, después, en 1930, vamos a ver un cambio. ¿Bien? Está bueno el debate y por eso los dejé charlar un poco, porque además para ver cómo es según el momento en el que juzgamos el medio y no quedarse con una sola postura, ¿sí? Ahí ya va, vale.
que tiene dos manos levantadas, una digital y la otra física, porque se ve que tiene ansiedad, pero es importante ver el valor político que tenía para crítica, ¿no? Porque ahí la decisión fue por una jugada estratégica electoral, si se quiere, si bien ya estaba posicionado ideológica y políticamente para el Partido Socialista Independiente, ¿sí? Eso para que veamos también justamente lo que veníamos hablando un poco de las razones políticas, el por qué dos medios totalmente distintos como Crítica y La Prensa después se van a encontrar en hacerle un golpe a Irigoyen, por ejemplo, porque piensan igual en lo económico, en lo político, en lo ideológico, en lo social, en lo cultural, o porque en ese momento el objetivo es el mismo, ¿sí? Traigámoslo al día de hoy, o sea, cuando todos los medios están a favor del mileísmo, o cuando ciertos medios están a favor del kirchnerismo, ¿son los mismos objetivos? ¿Es la misma razón por la que se unen? ¿O en ese momento, no? O cuando se arman los frentes electorales, los famosos frentes que después siempre se desarman a las 2 semanas, porque en ese momento nos unimos ante un enemigo común, como se suele decir, ¿bien? Es importante para el análisis situado que tienen siempre de los medios. Va Valeria, después Antonio y después Juan Cruz Vallefín, que no sé si habló hasta ahora. No, insisto en eso lo que yo decía, incluso acá lo tengo en la página 21 del Saita, el vespertino Crítica en 1916 realiza una violenta campaña contra el Partido Radical. Por eso para mí no quedaba duda de que boicotearon sistemáticamente al radicalismo de Irigoyen. Por eso insisto que era como que estaba muy confiada y ahora cuando veo que está mal, por eso me llamaba la atención, vuelvo a los apuntes y sigo insistiendo. Lo mismo. Perfecto. No sé sigo si insistiendo. después En 1928. que Exacto. Bien, eso. Son 2 años de diferencia. Sí, sí, pero está bien el aporte, Valeria, porque quizás, y hago acá una mea culpa, Juan Cruz y yo podemos hacer preguntas en base a un conocimiento que tenemos de ya estar dando la materia hace años y a tener más de solo el texto. Así que eso desde ya. Aparte de la autocrítica que iba a hacerme yo mismo de las preguntas que redacté, y hoy decía Emi que algunas estaban medias rebuscadas y comparto, es también eso, a veces querer ajustarse a la Pero está de bueno, hacer el Lucas. choice. O sea, no es una crítica, o sea, lo hace entretenido, está bueno este debate, es más constructivo que leer el texto solo. Yo sostengo que voy al carácter periodístico del medio y la transformación es verdad. Desde acá busco las cronologías en el amigo Ulanovsky, y también dice, te confirma lo que vos decís, porque pasaron mucho, y tienen estrategia política, incluso 2 años después van a ser La Razón el que venda 1 millón de ejemplares. O sea, tiene interés también en el campo comercial, o sea, múltiples intereses. Gracias por el aporte. Sí, igual me hago la autocrítica de algunas preguntas en específico. Después vamos, para cerrar la idea con Valeria y darle la palabra a Antonio. Celebro igual que la pregunta genere el debate para darnos el pie a esto. Lo aclaramos a los fines prácticos. En el 28 apoya la candidatura de Irigoyen, como decíamos recién. Esa es ineludible. Pero es interesante porque inclusive, y esto es lo que le decía un poco la clase pasada y nos pasa a todos, pero a veces hablamos de un medio o una marca como si fuese una totalidad, ¿no? O sea, ahora estamos hablando de Crítica como si Crítica, en ese momento Crítica era un diario muy importante para la provincia, para Buenos Aires, pero para la República Argentina, pero Crítica era un proyecto de casi 2 o 3 veces falla, ¿sí? Crítica empezó con un sensacionalismo fuerte, un apoyo al nazismo fuerte también, que le jugó en contra y las ventas no eran las mismas. Hay un cambio importante en la estrategia. Le estoy hablando que nace, y estoy diciéndolo de memoria, en 1913, si no me equivoco, y si no me equivoco, ya que si me equivoco la piso toda, 26 de septiembre de 1913, voy a decir que es la fecha de fundación de Crítica, y si le pegué soy un capo. Pero bueno, de ahí a posicionarse como segundo o tercer diario más grande de la República Argentina, hay una construcción, no se hace de la noche a la mañana, como veíamos también con La Nación y con La Prensa, son otros casos por las familias que vienen detrás. Acá en Crítica hoy hablábamos de un periódico que en un momento estaba buscando un sobre para ver si salía o no salía, ¿sí? A ser uno de los grandes medios y después a desaparecer, porque muchos de ustedes no deben ni conocer ni se deben haber enterado hasta el día de hoy, sin desmerecerlo, que existía el diario Crítica, ¿sí? Y por eso siempre hago la relación con el diario Crónica para que más o menos tengan una idea de qué estamos hablando. ¿Bien? Entonces, en esa construcción van pasando muchas cosas. Por eso hoy les puedo preguntar a ustedes, Clarín,
¿es peronista o antiperonista? ¿O kirchnerista o antikirchnerista? Y también les pregunto qué era Clarín en 1945 respecto a la elección del primer peronismo. Lo dejo para más adelante en la clase. Y antes, perdón, Juan, que no te dé la palabra, pero estaba Antonio que la bajó. No sé si quería hacer un aporte, Antonio, o ya quedó. Bueno, en 1945 Clarín sí apoyó a Perón, ¿sí? ¿Ese era tu aporte? ¿Ya sabías mi pregunta de No, antemano? con respecto a Ah, esto, con respecto pues a levantaste esta la mano antes, pregunta. me estás haciendo trampa. No, con respecto a esto, con respecto a la anterior pregunta, que yo también entré en duda, pero después me acordé, lo vinculé con el año 1928, ¿sí? Y hice un poco de asociación de lo que decía Zaita y dije, no, en ese preciso momento sí lo apoyaba, pero dudé mucho Bien, en bien. contestar, porque la No, verdad es que es una pregunta anterior, tramposa, es una sí, pregunta tramposa y lo reconozco, ese es el juego de la elección y efectivamente el año del golpe, pero yo la hice convencido de que estaba en el texto que ustedes tenían de Zaita para esta clase, ¿no? Hay otro texto de Zaita que solemos dar en la cursada, que no es este, que es un artículo, y acá tengo el libro. Entonces, puedo haber pecado de meter un dato que yo tenía en mi cabeza y que no está efectivamente en el texto. Eso no, lo pueden chequear y lo podemos corregir. Reconozco ahí de última el error de haberme basado en otra fuente. Yo no, sabía que no estaba y lo dije, por las dudas, para que sufran. Paren, rápidamente mi aporte, que es una precisión, esto de 1928, porque decimos, che, crítica, era antirigoyenista, pero apoyó a Irigoyen. Les recuerdo algo que dijimos antes, ¿no? Para ir repasando. ¿Cómo era el sistema electoral en aquel entonces? ¿Era votación directa a presidente? No, por electores era. No, era por electores, Claro. exactamente. Mi crítica decía que había metido recién, digamos, como muchísimo, dos, digamos, diputados del Partido Socialista Independiente. ¿Les parece que iban a tener un número considerable de electores? Sin embargo, sí hubo un candidato, creo que fue Mario Bravo, que tampoco era del apoyo, porque está justamente por ese socialismo independiente, hay como una decisión en ese momento. Entonces, recuerden, tenían sus convicciones, pero también apoyaron a los números. No eran ningunos tontos, para nada. Entonces, jugaron de alguna manera al más plausible, antes que el Partido Conservador claramente preferían, por más que ese 15 de septiembre de 1913, que nos corrigieron abajo, Fundación de Crítica, fue fundado con aportes conservadores. Pero bueno, eso es otra historia. ¿Cuándo fue? Siguiente Esperá, tema. yo me la había jugado. ¿Cuándo es la elección de crítica? ¿La fundación? Dicen 15 de septiembre de 1913, que Y yo creo que está dije mal, porque 26 es de septiembre 14. de 1913, estuve bastante bien igual, ¿eh? Sí, no, estuviste bárbaro, pero es Gracias. 14, no 15. Está bien, está bien. ¿Vamos a poder hablar del que está atrás? ¿O quieren seguir hablando del No, multiple no, choice? quedémonos un ratito más de Irigoyen, pará. Estás Bueno, dando muchos saltos históricos. bueno, no, igual, antes de llegar a él, quiero preguntarles algo a ustedes, realmente, de todo corazón. Bueno, pero entonces, más allá del debate de específicamente de 1928, yo lo dije recién, pero queda claro que el diario Crítica, y que era un diario importante para la República Argentina, en ese contexto estamos analizando, ¿sí? Que es una transición desde su fundación, efectivamente, en 1913, hasta el año que venimos de 1930, o sea, pasaron unos buenos años y ya el diario se constituyó en otra cosa. La vez pasada hablábamos el uso del fútbol, la cantidad de tiradas, los horarios, ¿sí? Un tono totalmente sensacionalista, totalmente contrario a una prensa seria, y por favor vean las comillas que vendrían a ser La Nación y, por ejemplo, La Razón, ¿sí? Otro vespertino con el que competía. Ese periódico se la juega totalmente para un partido político, dicho en la plana redaccional, o sea, no lo estamos intuyendo ni lo sabemos por un dato que salió por detrás. Juega directamente una campaña política para un partido político. Eso lo pudieron ver, lo notan, está en el texto, saben qué partido político es. Alguien que quiera, algunos asienten con la cabecita, pero nadie habla, así que me gustaría que alguno tome la palabra. Uno que no haya escuchado, por favor. Las mismas voces, me hace daño. Es como leer siempre el mismo diario. En el texto aparece que el diario El Mundo en el 28 hace vehículo de propaganda, ¿sí? El diario El Mundo también.
Es como De Clarín que hecho, apoyó a ya Néstor pasó. en su... Bueno, acá Dawson tiene un buen dato, es como Clarín que apoyó a Néstor en su presidencia, ¿sí? Todos se quedan con el último... Exacto, sí, sí, en cuanto a que el análisis tiene que ser en el momento, ¿sí? Porque es un error, no un error de ustedes, de lo comunicacional, ¿sí? Nosotros quizás sin ser historiadores, los dos con Juan Cruz, estamos más relacionados al trabajo de investigación histórica, entonces hay que saber situar el momento, porque si no podemos hablar de la relación de Clarín y el menemismo, la relación de Clarín y el kirchnerismo, y ambas dos cosas son enormes. El menemismo, el kirchnerismo, el peronismo, el Clarín, como sí, sí, son muy grandes, abarcan muchos periodos de tiempo. Entonces es un error histórico, no me sale la palabra que quiero usar, pero Anacronismo. es un anacronismo, porque justamente caes, quieras o no, en inexactitudes. ¿Sí? ¿Hasta ahí me siguen? Sí, maniqueísmo, una visión muy simplista, como si Clarín siempre hubiera sido igual. Hablando del que mencionó el mundo, hay una imprecisión en el texto de Saíta, Tato nos está gritando que la digamos, aunque no lo sepa, que dice que es el primer tabloide. Y en esta cátedra decimos, no es el primer tabloide. El tabloide es un formato de diario, dicho. O sea, de paso vieron que bueno, no lo vieron. Es el tamaño sábana, que como indica su nombre, tiene más o menos, a ver si se va a ver, no creo. Es un tamaño, no imagínense una hoja A4, imagínense una hoja A3, un Como poco oficio. más. ¿Cómo? Perdón, oficio sería como algo así, tipo un poquito más grande. Un poco más grande, o sea, era tan grande que se tenía que doblar. Si alguna vez tiene la experiencia, más grande aún, digamos. El tabloide es más parecido al diario que si alguna vez vieron el papel pueden haber conocido. No es exactamente, es un poquito más grande que una A4, pero es un formato reducido para llevar en la mano. No hace necesidad doblarlo para leerlo, como pasaba en este caso. Pero bueno, no es el primer tabloide. El diario de la Nación, sí, mucho tiempo fue Sabana. Ahora ya no han quedado. Es interesante el dato ese, más allá de la inexactitud del texto, chicos, pero la transformación de un periódico, como bien nos muestra ahí Antonio, también responde justamente a las prácticas de lectura que estábamos hablando. El diario Sábana se volvía incómodo en ciertos sectores. De repente tengo que ir leyendo en el tren yendo al laburo y molesto a los dos de al lado, ¿sí? Entonces hubo estrategias de diagramación pensado para que el diario siga siendo sábana, pero puede ir doblado. Entonces vos leías esta parte, lo doblabas así, leías esta parte, lo doblabas sobre el eje, lo leías así. El diario de la Nación mantuvo bastante tiempo el sábana, pero cambió la diagramación por eso. Pero los otros empezaron a querer vender lo tabloide como esta idea de la primicia que hablábamos recién, lo eficaz, lo dinámico. Justamente el eslogan del diario El Mundo era, si es bueno y es breve, 2 veces bueno o algo así, no lo estoy diciendo de memoria, o doblemente bueno, pero vendía el formato tabloide como una novedad y como algo, si se quiere, mal usada la palabra, progresista, ¿no? Era lo contrario justamente a la prensa seria. También esa diferencia entre seria y popular se daba desde este plano, ¿sí? Entonces está bueno pensarlo desde cómo ya el nacimiento del periódico estaba pensado en una estrategia publicitaria, ¿bien? Pero cuestión, este error que está en Saíta y está en Ulanowski muchos años después, ya que lo están leyendo, mucho cuidado, realmente hay mierda ahí, ay no, es Ulanowski, cuidado con los datos. Si mal no me equivoco, fue primero La Mañana y después La Fronda. La Mañana, 1913, tiro de cabeza, La Fronda, 1919. La Fronda, ¿relacionada a quién? Ya lo deben saber. A un Uriburu, no al Uriburu golpista, aunque sí tenía cierto Aunque parentesco. también era golpista. También era golpista, pero eran iguales los dos bastante cagones. Pero son distintos Uriburu, no son el mismo. Son de la misma familia, hija de primos. Pero ya estaban antes esos dos diarios, que fíjense, diarios Cuando Juan nacionalistas. Cruz dice, para que no parezca solo un insulto, cuando Juan Cruz dice hijo de primos, es una realidad histórica, no fue un insulto. Sí. O sea, hijos de primo literal. Una práctica habitual en la oligarquía argentina. Pero bueno, más allá de eso, dos diarios que están relacionados con lo que ha dicho un autor, el nacionalismo más rancio. O sea, ustedes no piensen en Forja, piensen en un nacionalismo muy vulgar, básicamente, casi unión vecinal. Y sin embargo, esos tipos trajeron la modernidad en el formato diario. ¿Por qué entonces se dijo que fue El Mundo? Bueno, por esta cuestión justamente, porque también hay usos políticos, decir, no, El Mundo fue el primer tabloide porque, digamos, estaba bancado por el capital inglés, digamos, moderno. Nadie quería decir que
la fronda o la mañana son los primeros tabloides. Hay un uso político de aquello, más allá de la imprecisión. Por eso es importante analizar más complejamente todos estos procesos. No sé si quieres decir algo, Lucas, o que nos pongamos ya con Cane y Perón a cuestas. ¿Tenés una gana de irte a Cane? Tengo muchísimas, pero desde que empezó la clase están hablando de otras cosas. Yo quiero No, llegar. están muy callados hoy. Eso me pone un No, poco yo quería triste. decir algo con lo que había preguntado Lucas hoy, que lo busqué acá, pero como yo tuve que preparar el final, entonces me leí El periodismo gráfico del siglo XX, de Tato, y en la parte que analiza los diarios, bueno, de acá de La Plata, hablando del golpe, dice que como que lo tomaron como parte de la vida constitucional. Hicieron como que hubo no una ayuda explícita. De hecho, antes del golpe se planteaban muy críticos y democráticos, con sus críticas al presidente Irigoyen, pero después del golpe hablaban de una transición democrática. Acá leo chiquitito, dice que cuando los acontecimientos se precipitaron, todos los diarios orientaron sus reflexiones hacia la convivencia y una pronta recuperación de la vida democrática, al tiempo que cifraban sus esperanzas en la probabilidad y moralidad de los hombres encargados de conducir la nación a esos destinos. Muy literario. Pero bueno, a eso como que funcionaron como bisagra o como aceite de esa transición. Eso era el comentario. Gracias. Sí, y hay un doble uso en eso, Emi. ¿Por qué? Primero para lo interno y después para lo externo. Vos no te querés vender como golpista, así que decís para atacar al otro, y se sigue usando el día de hoy, que está en contra de la Constitución, ¿no? Estamos hablando de un presidente electo por voto popular, ¿no? Solo de varones y demás, de esa cuestión, pero bueno, tras la ley Saín Peña, se lo trata de anticonstitucional al presidente porque ellos no estaban de acuerdo con el modelo económico que estaba sosteniendo. Entonces, me amparo yo como guardián de la Constitución, que es una práctica muy normal de todos aquellos superdemocráticos que apoyan golpes de Estado, ¿sí? Me amparo yo en la Constitución Nacional para decirte a vos, presidente electo popularmente, que estás fallando a los mandatos, entonces por Constitución yo pido que el ejército te saque, ¿sí? Hay una defensa de... Y después, algo que es lo que me parece a donde va el foco de Tato principalmente, y mucho del artículo que habla de la prensa y el golpe del 30, es la defensa hacia lo internacional, porque sabrán ustedes que cuando sucede un golpe de Estado, después los países tienen que rectificar eso en cuanto a cómo van a mantener las relaciones internacionales con ese país, si van a reconocer las nuevas autoridades o no. Acá ha pasado últimamente con todas las cuestiones en los países vecinos. Siempre se habla cómo se planta nuestro mandatario para con la situación de tal país. En ese momento no se quería perder a ciertos aliados estratégicos, como ser Inglaterra, Estados Unidos, entonces la prensa tenía que salir a bancar en el primer momento a Uriburu, que el golpe de Estado había sido un acto constitucional y que estaban todos de acuerdo justamente para que sigan manteniendo relaciones comerciales con vos. ¿Sí? ¿Me explico? Entonces hay una defensa de eso y para eso se ampara además en la Constitución para darle un marco de normativo legal y como decías vos, de algo cotidiano social, como estábamos todos de acuerdo en que esto era lo que tenía que pasar. Sí, lo que eso muchos es casi años una después, publicidad para el afuera. ¿Bien? Sí, en los futuros golpes hablan de la transición democrática. Digo, eso es algo que se ve como se repite en la historia argentina en relación a los medios de comunicación. Totalmente, lo vamos a ver siempre a futuro y ese tipo de, por ejemplo, hablando ya desde lo discursivo y la campaña, algo que hacía la prensa era atacar, pero no violentamente, no de insultar, justamente, se atacaban todos los actos administrativos y demás de las gestiones presidenciales, en cambio crítica sí va a usar un ataque más directo, podemos ver las diferencias discursivas, ¿sí? Y, por ejemplo, después tenemos medios que al presidente electo sí le dicen presidente, ¿no? Esto lo vimos también en el 76. O sea, en cualquier golpe de Estado, desde lo discursivo también puedo marcar mi postura. Esto que hablábamos de esa autonomía del poder político. También se ve desde un análisis discursivo. Sí, Juan Cruz, Quiero perdón, te regalarles una interrumpí. precisión, que es, imagínense, ¿no? Ustedes, magnates, dueños de un diario, tienen que construir periodísticamente por lo menos el primer golpe del siglo XX.
¿no? Porque antes nos hablaba de golpe. Miren qué complejidad. ¿Qué palabra escogerían para hablar de golpe? Ya les spoileo, no usaron el término golpe, y mucho menos golpe militar. Vamos a hablar en el caso específico de crítica. ¿Cuál fue el significante vacío? Si quieren hablar como la Clau, no la Clau, por favor, no digan la Clau. Está mal. Bueno, ¿cuál es el significante vacío que eligieron? Uno clasiquísimo, a ver, que sale rápido. Derrocamiento. Bueno, ¿Cómo? No, Derrocamiento. no, por favor, no tiene nada de punch. Le falta, vamos. Reorganización. ¿Cómo? Paren, no Resta- levanten las manos, loco. Esto ya es de vuelta a dictadura. Están golpeando. La mano así, la mano arriba. Bien, Alfredo. ¿Reorganización o organización, algo No, así? no. El último lo utilizó. Y conscientemente. Blanc. Veo que hay cosas en el chat también. Vamos. El restablecimiento de la constitucionalidad. No. Bueno, Restauración. ¿Cómo? No levantaste la mano. Restauración restauradora. restauración restauradora. Restauración restauradora. Mal. Y no levantaste la mano. O sea, doblemente mal. ¿Qué se ríe? Dawson tiene razón. Cuando Y lo dijo 3 veces. Revolución. Se usó revolución. ¿No? No solo eso. Hubo a posteriori un decreto del Ejecutivo de facto que hablaba de festejar como Día de la Revolución el 6 de septiembre, Día del Golpe Comunicacional y Militar. Mirá, Juan Cruz. Sí, revolución, exactamente. Sí, Ulanowski, que también dice lo del mundo. Por favor, no lo muevan. No lo muevan. Muchachos. Pero sí, revolución. Esto es muy importante porque va, como dijo Emi, reaparecer a lo largo de toda nuestra historia. Se va a hablar siempre de revoluciones. Siempre cuando sale de revoluciones, excepto quizás la revolución de junio, no es porque tenga atrás a este buen muchacho, ¿no? No es de demagogo. Excepto la revolución juniana, que tampoco fue encabezada por él. Está 13º en la lista. Siempre Profe, como en la Revolución Libertad. sospechen cuando sale de revolución en el siglo XX en este país. Después hubo Como Revolución Argentina, Revolución Libertadora, etc., etc. Y los últimos, que justamente Alfredo habló de reorganización, ellos, como decían en sus documentos, iban a ser la dictadura de las dictaduras. Ya no iba a haber revolución, era la dictadura que iba a acabar con las dictaduras realmente y con el mal que para la prensa justamente era el muchacho que está ahí atrás. ¿Y cómo se llamó? Proceso de reorganización. Pero nos fuimos re para allá, no importa acá. Se llamó revolución, digamos. Y se festejó y celebró. Hay cuadros alegóricos. La crítica dio su establecimiento para que la gente se reúna, digamos, sus oficinas, para que se reúna la gente a encabezar un golpe. Participaron directamente y eran civiles, eran periodistas, no toda la redacción de crítica, por favor, uno no fue a laburar ese día, otro estaba en contra, otro era el tipo que tenía que limpiar los vidrios, o era el ascensorista, no es que era golpista, por favor, tampoco tan simplista, pero que utilizaron ese gran edificio que tenían para encauzar este golpe. Entonces, es muy importante, es la primera vez que pasa, digamos, por lo menos en el siglo XX en nuestra historia. ¿Sí? Es muy interesante cómo está construido desde el periodismo, porque tuvo una participación recontraactiva, no fue un espectador. Incluso Crítica, en esa semana, se jactaba de ser un actor, de participar, se llamaba Nosotros, que derrocamos justamente, con la revolución, aires de revolución, hablaban, como si fueran actores, porque Crítica cuando hablaba de nosotros como el pueblo, digamos, se fundía de manera carnavalesca. Así que, nada, ese detalle para que sepan. Si me dicen entonces revolución, siglo XX, sospechen por lo menos. Salvo la de junio. Pero esto no es porque lo digo yo. Bueno, Antonio, sí. Sí. Ahondando más a lo que vos decís, creo que hubo 4 revoluciones que fueron derrocamientos institucionales, ¿no? En el anterior siglo, digamos, ¿no? Sí. ¿Cuáles? ¿O era solo para mencionar el número? No, yo me acordé que había 4, pero lo busqué para ser más específico. La de 1930, la Revolución del 43, ¿sí? En la cual lo coloca a Perón como secretario de Trabajo, la Revolución Libertadora y la Revolución Argentina en el 66.
Sí, sí, sí. Hay después más allá del tema, pero siempre aparece el tema de la revolución. En el 2001 también salieron las personas en la calle y la gente tuvo un rol fundamental. No digo que fue global, pero un paralelismo. ¿Qué golpe de Estado hubo en el 2001? No hubo Sí, límite acefalía de de la gobierno. analogía. 1966, proceso de reorganización. No, Revolución Argentina. Sí, es verdad, Juan Martín, del todo. Se habló de reorganización en el 66 y los del 76 aprendieron del 66, pero fue mucho menos, digamos, Longañato y el lanusismo no tienen ni para empezar con lo que pasó después. Pero bueno, sí es cierto que aparece el significante reorganización a partir de los 60. Eh, ¿Algo más? ¿Nuevas voces? ¿No voy a escuchar? ¿Va a ser siempre lo mismo? Terrible. Que ya ese parcial me lo veo venir, ¿eh? Ver, conocer. Bueno, 6:17. Ya podemos adelantarnos un poquito. No vamos a ir a él. Parece que no vamos a llegar porque las fuerzas no lo quieren ahí exiliado. Entonces vamos a empezar con algo muy importante, ¿no? Bueno, sucedió el golpe, la revolución, llámenlo como quieran. Si van al texto de Cane, ¿qué suceso importante narra? Algo que cambia el paradigma. El estallido del 2001 no lo menciona Kant, pero estaría genial. Eso cambió también un paradigma. Bueno, ¿qué cosa sucede? El estatuto del periodista. Te fuiste al ¿Me texto fui? de... Ah. Sí, te fuiste al final del texto de Kant, pero está muy bien, porque Bancamos, eso... bancamos el intento. Sí, no, igual vamos a llegar ahí al estatuto del periodista, pero quiero hablar otras cosas antes. Perdón, ¿Qué hubo? surge el sindicalismo de la prensa, ¿no? Sí, empieza. ¿Cuál es la primera protesta o en qué año está fechada? No sé si está en alguno de los textos, quizás lo diga de memoria. No, no lo digo de memoria. Es en 1919 en el diario La Prensa, encabezada por José Gabriel y por Octavio. ¿Cómo se llama Octavio? Dios mío. Bueno, pero Palazuelo. principalmente por José Gabriel. Sí, y otros trabajadores de la prensa. Esto que les decía, ¿no? Todos los que están en la redacción de crítica, ¿estaban a favor del golpe de Irigoyen? No. Entonces que dicen, che, muchachos, nosotros laburamos acá, pero estaría bueno empezar a sindicalizarse un poco, ¿no? Estaría bueno también mostrar que tenemos ideas. Porque qué culpa tenía el tipógrafo que tenía que ponerle el título Cayó el tirano, y que por ahí lo había votado, realmente. Entonces, a partir de ese golpe también empieza a haber un movimiento sindical fuerte de los gremios, que es el que analiza justamente Cane, y que desemboca justamente en el Estatuto del Periodista. ¿Con qué estatuto también, no? ¿De qué manera? Ya vamos a llegar ahí porque es excelente, porque esto es sencillo. El Estatuto del Periodista cambia totalmente el paradigma comunicacional en la República Argentina. Es como el 17 de octubre del periodismo, es un antes y un después. No podemos hablar sino después de que sucede. Es otro el sistema de medios a partir de ese estatuto que, dicho sea de paso, el año que viene va a ser derogado en teoría porque se vence la fecha de prórroga que dejaron. Gracias a este hermoso gobierno. Sí, por favor, vaya. No, lo que quería comentar de que ya los trabajadores de prensa era como que ya querían, estaban exigiendo tener algo como la pensión jubilatoria. Sí. Entonces como que empezaban a hacer huelgas y bueno, todo eso llevó a un proceso de crearse federación de prensa, tenían distintos nombres, que de hecho se hacían congresos, y bueno, Sí. y nunca se llegaba, ¿por qué? Porque, o sea, llegaba a poner a congreso y no se aprobaba, o se aprobaba y la dejaban sin efecto, hasta que, bueno, llega Perón a lo que querían los periodistas, era tener los mismos beneficios que un trabajador, como un trabajador No sé asalariado. si llega a Perón, ¿no? Yo no lo inventé a Perón, como decía una persona, pero más allá es una presión muy rápida, que no quiero Sí, olvidar. En quise ese hacer un momento se resumen porque no distinguía. puedo hablar si no. Bueno. Vieron que hablamos de periodismo, de periodistas, y yo les hablé del tipógrafo y les hablé del que redacta. Bueno, no estaban considerados de la misma manera, digamos. Hasta ese momento eran cosas distintas.
no estaban considerados dentro del periodismo, no estaban sindicados de la misma manera, ¿no? O sea, un periodista, el tipo que escribía, era un ser intelectual, digamos, y espiritual, que justamente defendía por vocación sus ideas, y un tipógrafo era un trabajador manual como es un albañil. Entonces, hubo muchas fuerzas para que esos dos, digamos, personas no se unieran en un mismo sindicato y en un mismo gremio. Sí, Agustín, Bartol. A partir de la década del 20 se empieza a profesionalizar como el oficio del periodista y cómo a partir de ahí se empieza a concebir como un trabajo, digamos, que es algo que se ve en los textos a raíz de la sindicalización y demás. Nada, me quedé pensando en eso, en ese eje. Bueno, sí, no sé si en todos los textos, se ve bien en Cane y en Díaz. Sí. Bueno, sí. Aporto un poquito a lo que dice Agustín, chicos, y para sumar a lo que decía Juan Cruz, para que vayan viendo la evolución, ¿sí? Que venimos haciendo, perdón que sea repetitivo, pero es necesario, me parece. Empezamos con la prensa unipersonal o esa empresa, ¿no? De un intelectual que quería comunicar, quizás uno o dos redactores más, y fuimos viendo a una empresa, ¿no? Una empresa tiene un director, tiene CEOs, como está de moda hablar, hay un comité, y además abajo tiene una parte obrera. Entonces también cuando hablamos de Clarín, a veces también estamos poniendo en la misma bolsa al trabajador, que es como decía un poco Juan Cruz, ¿sí? De repente el redactor quizás no quería poner eso, o el imprentero, o el que sea, ¿no? Entonces el sindicalismo empieza a ver eso. Y nosotros venimos siguiendo la transformación del periódico como producto final, del diario que leemos, ¿sí? Y no estamos viendo a la par, y es la idea de entrar hoy con Cane, si esas evoluciones también se van dando en el plano justamente de los derechos laborales, ¿sí? Que a todos ustedes como futuros periodistas les debe interesar. Entonces es interesante ir siguiendo este camino, porque son los mismos dueños de los medios, y a eso seguramente va Juan Cruz, así que ahora le devuelvo el pie, pues son los mismos dueños de las grandes empresas que mientras más grandes son sus medios, menos derechos, no descubro nada, les quieren reconocer, porque el periodista es un artista, ¿sí? Sus escritores son todos Roberto Ar, y seguramente Roberto Ar no quiere ser millonario, le encanta ser pobre y tener que vivir con lo justo, ¿no? O sea, esa bohemia que existía en una época, se utiliza como fundamento para pagar menos impuestos y reconocer más derechos a sus trabajadores. El texto de Cane, al igual que el de Díaz, obviamente el de Tato, busca dar cuenta de esa transformación y desde cuándo vienen esas luchas, ¿sí? Entonces va de la mano con esta evolución tecnológica y morfológica que venimos haciendo del periódico, ¿sí? De la mano de estas transformaciones culturales y sociológicas que venimos viendo, había un sector que estaba quedando retrasado a comparación. ¿Bien? ¿Hasta ahí más o menos me siguieron? No. ¿Cuál es la tesis central del texto de Cane? ¿Qué es lo que tienen que quedarse? Si yo les digo, quédense con una cosa, una tesis que es potentísima. Hasta, digamos, el 44, más allá del antecedente que voy a mencionar después, cómo se concebían o cómo se veían a sí mismos los medios. Se veían como asociaciones culturales, ¿no? No se veían como empresas comerciales. ¿Por qué no se veían como empresas comerciales? Digamos, porque estaban a favor de la espiritualidad y rehuían del vil metal y del dinero. Valentina, por favor, hable. Sí, no, es básicamente porque no les convenía, porque había una ley que tenía que ver con el comercio, y que, bueno, yo lo leí hoy el texto igual, siendo sincera, pero no les convenía por esto, porque los tenía a todos los periodistas precarizados básicamente, y tenían que darle derechos laborales, que es algo que para esa época los periodistas no lo tenían. No les convenía no solo por el tema de los trabajadores, no les convenía impositivamente, no les convenía de ninguna manera por todos los salarios y por todos los derechos que tenían que pagar. Entonces, hablaban como si fuera un centro cultural y estamos hablando de edificios de 9, 12 pisos realmente. 12 pisos, que tenían todo lo que enumeraba Lucas en la anterior clase en la prensa, ¿no? Que tenían el consultorio médico, la biblioteca, ¿no? Y tenían 2 o 3 actos de filantropía, que son los que dijeron, tenía una biblioteca, arregló una biblioteca. Bueno, sí, Lucas, por favor. No, que está buenísimo, Juan, y es la pregunta para ustedes, chicos. O sea, ¿por qué quiero tener todo eso en mi edificio y no dárselo a mis trabajadores, ¿no? Nos lleva a esa pregunta. Entonces, ¿es porque soy un tipo piola
que quería darle un montón de derechos a todo el resto del mundo, menos justo a los que trabajaban para mí, o hay otro interés por detrás? Eso solo, Juan. Sí, perdón. No, bueno, por eso entonces 2 o 3 actos de filantropía y ahí se agotaba, básicamente. Porque realmente los que se sindicalizaron antes fueron los tipógrafos, pero porque realmente las condiciones de vida, el plomo le destruía los pulmones. O sea, tenían una expectativa de vida de menos de 35 años, porque estaban 24 horas dentro de la prensa y la Minerva, realmente. Entonces, por lo menos hicieron algo. Pero todo el tema de los periodistas, digamos, los que escribían, estaban dentro del círculo de la prensa. ¿Quiénes eran los directores del círculo de la prensa? Los directores de los medios. Entonces, ¿para quién iban a decir? ¿A favor de los trabajadores y los escritores? No, a favor de sus intereses, claramente. Es lógico. Es muy parecido a lo que están diciendo ahora, de vos podés agarrar y, digamos, con tu jefe, así, digamos, de alguna manera, negociás cosas de privados y listo. Era idéntica la situación y es a la misma que nos quieren retrotraer, que es la anterior al estatuto del periodista. Y ahora con la corrección de Ana Valle, ¿quién fue el primero en hacer un contrapeso con esto? Que esto también es bastante inédito. No fue el Poder Ejecutivo, no, aunque termine ahí, Cane, sino el Poder Judicial. ¿Cómo? Reconociendo, por estos, digamos, antecedentes judiciales que trae a colación, Cane, che, estos tipos son trabajadores, tienen que ser indemnizados como trabajadores. Digamos, no como tipo de cambiar un foquito, no como artistas culturales, como hippies, como bohemios, etc. Trabajan 24 horas, están todo el tiempo en ese establecimiento. Fue un reconocimiento de hecho de su condición de trabajadores. Y eso empieza a preparar la situación para que después de la revolución del 43, de los junianos, se dé por el Ejecutivo primero el decreto del Estatuto de Periodista. ¿Esto qué quiere decir? No fue por el Congreso. ¿Por qué no fue por el Congreso en el 44? Vamos a pensarlo. Golpe en el 43. ¿Había Congreso? No. Estaba cerrado, además de que era recontra cipayo, apreciación personal. Era totalmente corrupto. O sea, sin lugar a dudas. Te lo digo de ya, les ahorro algo de tiempo. Entonces fue por el 44, pero se quedó ahí, digamos, Perón cuando gana el 46. Dice, bueno, ¿esto quedó por decreto? No, lo lleva al Congreso. Y en el 46 se vuelve ley, Ahí está. digamos. Exacto. ¿Sí? Entonces, ya les digo, ¿qué es lo que hace el Estatuto del Periodista? Más allá de los derechos, de que tienen que pagar, todas esas cosas que mirarán, digamos, por una cuestión, aunque no va a existir, si alguna vez se ejercen en el futuro. ¿Qué es lo que cambia? Reconoce que son empresas comerciales los medios. Es el documento donde lo dice, el Estado ya puede intervenir, ¿por qué? Porque dice, ustedes son empresas comerciales y el Estado tiene que intervenir como en cualquier empresa comercial. Eso en nuestro país se da recién en el año 44. Antes de 1944 eran todas asociaciones culturales, eran centros culturales, estaban en un gris los medios. Imagínense realmente las condiciones laborales en ese momento. Imagínense entonces por qué todos los medios a partir del 44 se pusieron en contra de Perón. Porque les estaban tocando el negocio que por más de un siglo habían monopolizado a su antojo y a su gusto. Sí. Bárbaro, Juan, todo lo que estás diciendo, ¿eh? Quiero sumar a eso, volviendo un poquito para atrás, yo insisto con seguir viendo la linealidad, porque hablábamos, quiero ver dónde se posiciona además cada medio en este sentido, ¿no? Hablábamos de Caras y Caretas la vez pasada, y la primera empresa, ¿no? El primer medio que nació con un objetivo mercantilista, que no le importaba lo programático político. Por eso no me acuerdo al final si lo dijimos la clase pasada, lo iba así, se me fue en un momento. Caras y Caretas no tenía prospecto. ¿Sí? Salió con su primer número diciendo que él no necesitaba un prospecto. Vos en el prospecto presentaba de qué ibas a hablar, cuál era tu idea. A ellos no le interesaba, porque Cara y Careta hablaba supuestamente de lo que le vendía más números. Después pusimos eso en tensión un poquito durante la clase y vimos que tenía una posición política bastante marcada y que se posicionó en cada contexto político de una manera o la otra, ¿no? Este gris, en verdad, que venimos marcando de esa prensa supuestamente independiente del sistema político. En ese sentido, y ahora con la prensa que estábamos viendo post cambio de siglo, y empezamos a hablar de que algunos medios, por ejemplo La Prensa, por ejemplo La Razón, creo que también La Época, tenían escuela de redactores. Ya no era un oficio o un pasatiempo de aquellos que les gustaba la pluma, sino te podías profesionalizar y trabajar y tener una vida
como laburante periodista. De hecho, hablamos de que La Razón había sido el primer medio en tener un director periodista, un agente que había pasado por todos los escalafones hasta llegar a ser el dueño del medio, ¿bien? Porque antes eran, ¿cómo, Juan? Emilio Morales en 1905 Emilio, era periodista. correcto. No es casualidad. Entonces, por ejemplo, Crítica, que se la daba de popular, ¿no? Crítica se quería vender como el diario del pueblo, y era, a diferencia de La Nación y La Prensa, de los diarios sensacionalistas / populares más leídos en la República Argentina, y uno de los grandes ejemplos que va a seguir después, el diario Clarín, ¿sí? Que quiere emular ese ejemplo. Ese diario también, a su vez, a medida que iba creciendo, ¿qué hacía? Mostraba todo el tiempo en sus páginas, y esto lo hacían muchos medios, también Clarín a futuro, el avance tecnológico. Cada vez que comprabas una imprenta nueva, cada vez que había algo, se mostraba, ¿no? ¿Por qué? Porque daba legitimidad, porque demostraba el crecimiento. Y al mismo tiempo enfatizaba este rol de popular y enfatizaba este rol de darle posibilidad a los trabajadores, de este rol artístico, espiritual, de eso. Y al mismo tiempo estamos viendo que dentro de sus redacciones estaba esta lucha de clases que está marcando Juan Cruz, ¿sí? No en términos tan marxistas, sino en términos reales de una diferencia entre la plana trabajadora y aquello que me está mostrando en la plana redaccional en medio. Bien, entonces aquellos medios que quizás se posicionaban como más populares y que quizás podían acompañar en algunas cuestiones, sectores, disputas, debates más hacia el lado del pueblo, es por una lógica mercantilista que después no se va a reflejar en sus propias decisiones empresariales. Eso es lo que quiero destacar. Porque estábamos diciendo hoy que tanto en 1916 como en 1928, Crítica va a apoyar la campaña presidencial del radicalismo, ¿sí? Lo vuelvo a reafirmar, ¿bien? Del irigoyenismo. ¿Por qué? Porque ya en el 1928, identificado en el Partido Socialista Independiente, no veía posibilidades, no existía un candidato, entonces fue por un lado en la capital y por un lado a lo nacional, en contra de los conservadores y los sectores más duros. ¿Por qué? Porque era el diario popular, era el diario que iba a acompañar al pueblo. La gran masividad del pueblo en ese momento estaba encarnada en el partido de la Unión Cívica Radical, como vimos la vez pasada, ¿sí? Entonces acompaña eso, pero no así acompaña los derechos laborales de sus propios trabajadores. Sí va a acompañar cualquier decisión que ayude a vender el periódico. Hoy les decía que el diario Crítica fue uno de los diarios más vendidos y fue solo porque era el más piola para leer. Un hecho interesante es cómo le pagaba a los canillitas para que vocen. Ya el canillita quedó fuera de uso, pero recordarán que era el chico que iba vendiendo a los gritos del periódico. Si nadie lo vio in situ, por lo menos lo tiene una película o de alguna referencia. Y cuando decimos canillita, se nos viene la imagen de un nene chiquito, y por eso se le decía canillita. Y acá estamos hablando de un gremio hecho y derecho de armas tomar, de muchachos pesados. Entonces se empezó a pagarles a los gremios para que griten, para que vocen Crítica, y no La Razón, por ejemplo, que era su competidor directo, ¿sí? También un vespertino, que tenía un problema sindical con los canillitas. Entonces les pagó más. Una práctica que después va a tomar, por ejemplo, Noble. Insisto en la línea con Clarín porque tienen muchos puntos en común, ¿sí? Clarín se va a vender un poco más serio del discurso, queriendo emular ser La Nación, pero va a tener un montón de las prácticas que aprendió de ver el ejemplo de Crítica que logró a niveles comerciales ser muy poderoso. Entonces, al sindicato de Canillita sí estaba dispuesto a pagarle más, por ejemplo, Crítica, ¿no? Natalio Botana, su director. Fíjense cómo el uso es totalmente mercantil y, de nuevo, enfatizo, político, porque tiene una campaña directa a favor del Partido Socialista Independiente para el que militaba. ¿Bien? Juan. No, sí, eso que no sé decía si alguien Lucas, quiere sumar algo, perdón. No, que en el caso particular que dijiste, creo que Natalio Botano le arregló pagarles un 25 más de lo que pagaron el resto de medios, no es que dijo él contra La Razón. Imagínense que les pagaba 75 centavos en vez de 50, o sea que era una consideración. Y tal como dijo Lucas, tenemos la imagen del canillita, del chiquito, del chico que dice extra, noticias de ayer, pero no, era gente grande en muchos casos, digamos, mayores de edad. Eran los famosos buscavidas de hoy siempre, digamos, los famosos trapitos, digamos. Entonces, fíjate, una cuestión popular y que se agremiaron y que en el futuro también fueron partícipes de protestas increíbles, digamos. No sé si vamos a llegar al peronismo, tenemos muy poquito realmente, es una cosa, es así la historia, es todo proceso, pero
aunque no lo vean después en el texto, por ejemplo, al diario La Prensa, una protesta de canillitas casi le destroza todo el edificio. O sea, era un sindicato fuerte, era importante, porque eran los principales distribuidores de los medios, eran los tipos que que poseaban la noticia del día o de la tarde, realmente. Los pregoneros de todo el siglo XX, digamos. Y después, volviendo ya a las cuestiones, volvió un poco para atrás, Lucas 35. Entonces, bueno, hablamos de esto, de la cuestión judicial, que la Corte los reconoce como trabajadores porque era algo ya bastante obsceno, lo pueden ver mucho mejor, en Kant está bien narrado, esta cuestión de esta transformación, de que ya para el 44 y 45 era evidente, digamos, que eran empresas comerciales. Y yo les voy a preguntar ahora, ¿no? 17 de octubre, vamos a evitar todos los... Ya se ha hablado mucho y yo tampoco les quiero leer todas las cartas. Imagínense, yo, Perón, después del 17 de octubre, se me da la situación de poder ser presidente. ¿Ustedes les parece que Perón prescindió de los medios y dijo yo voy a ganar con todos estos muchachos? ¿Por sí o por no? Vamos desde la vulgaridad máxima. Veo que han leído Perón, No, periodista. no prescindió. Los No. necesitaba. Claro, Como todo. Es que claro, no es sí o no. al contrario, yo digo, o sea, no sé, pienso en los gráficos movilizándose el 17 de octubre y que brotó desde las bases la movilización casi inversamente, no es que Perón fue a buscar a los gremios. Bueno, hay para charlar de eso, pero sí. Ana, levantaste la mano, perdón. Estás muteada. Estás muteada. Seguís muteada. Puede ser que utilizaba la radiodifusión como No puede medios, ser, está perfecto. los Está perfecto. afiches y todo eso como para poder, porque como él sabía cómo eran estas empresas, es como que utilizó todo el resto, digamos, que quedaba como para hacer su difusión. Perón también sabía cómo eran los medios, además de haber escrito. Sí, pero sí es cierto que, digamos, desde el Estado, como hubo mucho impulso para la radio, que aparece en 1920, pero Sí. ya para el 44 estaba más de avanzada, y muchas estaciones, por no decir la mayoría, eran estatales o tenían Tal participación cual. estatal, sí fue parte de la estrategia de Perón, y eso es lo que dicen la mayoría de los manuales que van a encontrar el día de hoy, sumado el de Ulanowski, perdón si salpiqué al compañero Rodríguez, pero realmente no. Pero vamos a medios gráficos, porque no estamos en historia de la radio. ¿Qué No, pero diario? eso dice en el texto también. No, Está bárbaro, Ana. Yo Está sostengo, perfecto. yo sostengo, no es mío, no descubro nada, pero la radio en la presidencia de Perón es cuando se empieza a consolidar, ya vemos los medios de prensa consolidados, la radio ahí, y después en el menemismo vamos a ver la televisión, ¿no? Nosotros solemos quedarnos mucho con el periodismo, con la prensa escrita. Es un error nuestro de cátedra, o sea, debemos sumar los otros medios, así que estamos en esas tratativas con los chicos. Así que, pero sí, desde ya que la radio es importante durante el peronismo y a mi criterio, en base, repito, a lo que he leído, la televisión es en el menemismo la primera campaña televisiva y bueno, podemos llegar al kirchnerismo y empezar a hablar también de redes sociales si se quisiera o actualmente también. No les quita su valor como medio. No, ni mucho menos, y es totalmente acertado. Pero yo te digo que es como lo que dicen la mayoría de los textos, yo quiero profundizar un poquitito más porque es lo que hace Perón periodista. No es que lo pero bueno, de todos estos diarios que estuvimos viendo, ¿cuál sería el más natural que apoyara al peronismo? Vamos a sus ideas previas. A ver, de los que les mencionamos hasta ahora, no les voy a decir que mencione uno nuevo. ¿Cuál era el lógico que apoyara al peronismo? En todo esto que conocemos del peronismo, del pueblo, de la gente. La nación, la prensa, Los crítica. trabajadores, la prensa. ¿La prensa era el No, más la lógico prensa no, los trabajadores de prensa, quienes estaban, por ejemplo, en la FAP, teniendo en cuenta que en 1945, antes del Estatuto de Periodista, Perón como secretario era más o menos el que estaba al tanto de las negociaciones entre los periodistas y, digamos, sus jefes. Si mal no entendían Sí, los trabajadores lo apoyaban. hacía como más de mediador, digamos. Pregunté por medios gráficos. Acá Claro, la pregunta acá va más a una marca. Sí, dijo perfecto.
crítica. Es natural que apoyara al peronismo. ¿Apoyó el peronismo el 17 de octubre y toda la semana previa donde Perón fue preso, digamos, estuvo en la isla de Martín García, etc, etc, etc? No. Antes de la semana de octubre, sí. Yo no le quiero leer todas mis cartas, pero algo pasó ahí medio en el medio, y Perón también tenía interés por crítica, porque era, obviamente, es el medio más natural que apoyar al peronismo. Algo pasó en el medio que no le voy a revelar, ni mucho menos. Todas las cartas no. Pero Pero sí pueden que es pueden interesante. leer el libro Perón Periodista que está en librerías todavía. Sí. Pueden buscarlo en Perón Periodista, que está explicado de manera excelente qué es lo que Le se hacemos chivo a Tato. Si le compran un libro a Tato, aprueban la materia. Sí, también, de paso. Pero sí, crítica sería el más natural. La prensa, ya sé que Valentino está hablando del diario de la prensa, obviamente no, no. ¿Qué otro medio más? Este no lo tienen por qué saber, ¿se acuerdan? Lucas hoy mencionó la época tiene dos épocas. Una tiene en 1915, adivinen cuándo deja de salir. Con el golpe, justamente, como era irigoyenista, prenden fuego su edificio. Asesinan periodistas. Toda esta gente que habla de la revolución prendió fuego el edificio de la época. Laborista Acá y te dicen el democracia. laborista y democracia. Sí, el laborista es un poco después. Democracia es correcto, pero ya es diciembre. El mundo fue después. El mundo fue después, pero sí, sí, correcto. Estamos haciendo un anacronismo antes. Digamos, si ustedes Y van al manual. Sí. perdón, la revista Descamisada también, que eso La quizás era revista más propio, Descamisada pero aparece en el 46. Sí, 6. llega un poquitito para hacer la campaña. Es una revista, la primera revista de humor del peronismo al día de hoy que no tiene ningún estudio. O sea, fíjense esas cosas, ¿no? Sí hay. Bueno, Yo tengo. no, uno es descamisado y otra es descamisada, ¿eh? Sí, después te lo paso. Haceme Mirá, acordar. un buen estudio. Perdón, en el libro Montoneros de María O'Donnell hay un abordaje No, capaz pero medio esa es otra revista, superficial. esa es de los 70. Lo que pasa es que una es descamisado y otra es descamisada. Pero, Descamisada. esta salió- No, pero pero el descamisado es el que dice O'Donnell. Descamisado aparece el 46 al 49. Entonces, no, son dos publicaciones distintas. A veces se pasa porque tiene el mismo nombre, es homónimo, es muy parecido. Pero no, O'Donnell no trata de ese libro, claramente, ni de mucho menos. Porque se enfoca en los 70, no porque, porque lo desconozca, por esta cuestión cronológica. Hablamos, la época tiene dos épocas. Una es, digamos, en el radicalismo, desaparece por todos estos popes de la democracia con el golpe, y después hay un señor que compra la marca, digamos, a su dueño original y lo reflota. Y también saca un diario que desde una perspectiva irigoyenista, al día, digamos, el 17 de octubre, en la portada, tenía la frase Sarmiento, lleva los puños cargados de verdades, y tenía el cuadrito de Irigoyen. Desde el radicalismo, no digamos personalista, pero el radicalismo, digamos, antialvearista, defendió al peronismo. Que eso lo van a ver en los manuales. Dice, la época fue el único. La época no fue el único, ya hablamos de camisada, hablamos de democracia, se sigue manteniendo, pero la época sí fue bastante importante, digamos, en esa defensa acérrima y primigenia del peronismo. Pero sí, hablamos también de las radios, en los 50 va a aparecer después la televisión, etcétera, etcétera. ¿Esto qué quiere decir? Perón buscaba una estrategia de medios. Era muy difícil. ¿Por qué era muy difícil para los medios o que los medios se congraciaran con Perón? Porque era militar, no era el problema porque ya lo habían hecho en el 30. O sea, le propusieron Uriburu y dijeron no aguante. ¿Por qué los medios no podían congraciarse con Perón? O la mayoría no lo hicieron, o no apostaron. Porque tenía empleados. Tenían empleados. Tenían empleados, ¿no? De repente tenían empleados por este estatuto terrible. Entonces claramente estaban en contra, porque tocaban los intereses, no solo sus propios intereses, sino también con el estatuto del peón, se ve que iba a tocar los intereses en total, digamos, de lo que después va a ser en la oposición clásica del peronismo, pueblo contra oligarquía, que es un binomio que aparece por primera vez de manera explícita en la Argentina moderna con el peronismo. Exactamente. Pero bueno, eran estas cuestiones. Entonces, la estrategia de medios de Perón y del peronismo, al principio, fue mucho más sinuosa, fue mucho más difícil, fue con medios que no eran de gran renombre o que eran modernos. Claramente la Nación estuvo en contra, claramente la prensa estuvo en contra. Clarín nace, por ahí, como dijimos, lo apoya
lugar. Y apoyar es un vocablo bastante complejo. No sé si Lucas querés decir algo al respecto sobre este pretendido apoyo. No, me interesaba en el mismo sentido. Me dice esto de ancho de banda de red bajo, me avisan si se me escucha bien. Pero bueno, para hablar de Clarín deberíamos saber bien quién es el primer director, y me refiero también de saber su pasado, ¿no? Previo a ser Noble, para todos, vino Iván, el director del diario Clarín, de dónde venía, ¿sí? Si lo conocen, si lo saben, si ubican a Noble, son más de la época de Mañeto. No sé qué saben del diario Clarín, que no, es verdad que no lo vemos acá directamente, lo vemos más, lo veíamos en la cursada en una época, pero Roberto Noble, el fundador de Clarín, tiene toda una historia detrás, no relacionada al periodismo, a eso me refiero. Sí, Ezequiel. Político. Bueno, justamente en una materia que habíamos hablado justamente de Clarín y de paso ver el documental que ahora mismo no me acuerdo el nombre. Ah, ahí está, Un invento argentino. Va, docuserie Sí. en realidad. Y bueno, ahí explicaban que Noble en realidad hizo Clarín como una especie de catapulta hacia la política, porque él se veía a futuro en eso de entonces, se veía como un posible presidente, básicamente, de la nación. Bien. Exactamente. Te corrijo una cosa, porque decir que era una catapulta, salud, Juan. Así lo decían así lo dijo. No, me acuerdo. pero está bien, te corrijo un detalle. Ah. Porque vos decís una catapulta para la política y pareciese que no viene de la política. ¿Bien? Si yo digo que es una catapulta para la política, pareciese que alguien viene de afuera y se quiere meter en la política. Noble viene de dejar la política justamente por problemas previos. Noble llega a ser, es el primer diputado del Partido Socialista Independiente. Corregime, Juan, si lo estoy diciendo de memoria, si no es así. No, sí, y fue secretario de Antonio Y- Tomaso del Partido Socialista Independiente. Bien. Y después, ¿quién fue secretario? Espera, tranquilo, voy a eso. ¿Sí? Remarco lo del Partido Socialista Independiente, ¿sí? Porque es el medio, el partido político al que apoyaba Crítica, que les contaba anteriormente, ¿sí? Justamente Crítica y Noble estaban muy relacionados en una época, Noble siendo un cuadro menor, en un primer momento va escalando, ¿sí? Y después pasa, durante la década infame, a trabajar con el ministro de Buenos Aires, con el gobernador de la provincia de Buenos Aires, favorito de Vallefín, o por lo menos en el top 3, Pongo de pie. así que él ahora contará más sobre Manuel Fresco. Bien, un tipo que tuvo más de un problema por sus prácticas, ¿sí? De vigilancia relacionado con sectores de la ultraderecha, también en un contexto de Segunda Guerra Mundial, relacionado también con el nazismo, e inclusive a Clarín, esto no está comprobado, pero se le acusa de algunos financiamientos con medios alemanes del nacionalsocialismo, e inclusive el nombre Clarín se relaciona, y de nuevo destaco que no está confirmado fehacientemente, pero es algo que el libro de Sivak, Martín Sivak, quien hace una biografía política, si se quiere, del diario Clarín en 2 tomos, uno por Noble y otro por Mañeto, y era un texto que dábamos en una época en la cátedra, habla de una relación entre Clarín y Clarinada, que es una revista nazi que se publicaba en la Argentina. También hay unas cuestiones de que en esta época un bien escaso que empieza a haber es el papel. Entonces, tener estos medios son muy difíciles de financiar, o casualidad, trayéndolo de la mano de esta autonomía con el mundo político que les decía, terminabas necesitando un mecenas que te pagara, y si ese mecenas tenía un vínculo con el Poder Ejecutivo, más fácil era todo, ¿no? Importar el papel y demás, que es algo que después el peronismo va a intervenir también, ¿sí? Yéndome para adelante. Pero bueno, este Noble se termina yendo por la puerta de atrás cuando se veía que iban a intervenir la provincia de Buenos Aires, a Fresco, directamente iban a intervenir la provincia, justamente por la situación complicada que se estaba viviendo. Entonces él decide renunciar antes de eso y se va entre muchos problemas. Había también un problema más relacionado al índole sexual, pero me voy a resaltar más que nada el tema de malversación de fondos, ¿sí? Porque el pobre Noble, triste por todo esto, se tuvo que ir a refugiar a un terrible campo que se compró con una terrible casa, con una construcción de la Gran 7, y con esa pequeña fortuna personal, seguramente bien habida y bien trabajada, que se ganó de los mandos,
después decide hacer un diario, como bien decía Ezequiel, como catapulta, porque él creía que podía volver, ¿sí?, a la vida política, y él quería un diario para ser presidente, emulando el ejemplo de que otro hombre de prensa que nombramos acá, que tenía su periódico para ser o volver a ser presidente. A ver quién me dice un nombre y se gana un punto. Como quién quería ser. Máximo, dilo. Mitre. Hay mucho suspenso. Perdón. Mitre. ¿Hablaron dos al mismo tiempo? Pobre Máximo, alguien le robó la palabra. No, sí, pero era Mitre. Bien, bien. Emulando a Mitre, gracias Máximo, correcto, tenés un punto más, ya te lo anoto. Emulando a Mitre, Noble dice, ¿cómo puedo volver a tener poder político? ¿Cómo puedo volver a un lugar de privilegio y no seguirme gastando toda la plata acá de mi quintita, que ya me la gasté todos los arquitectos para hacer este terrible caserón? Tengo que hacer un diario. Obviamente hacer un diario no era fácil, ni siquiera para un noble con esa fortuna, ¿sí?, porque no era de una familia acaudalada como un Mitre, justamente, aunque él siempre quiso hacer un mito de origen de eso, ¿sí?, y necesitó de ayudas. Esas ayudas van a ser de todos los espectros políticos, ¿sí? Peronista, antiperonista, estamos hablando en verdad con un peronismo naciente, esto es campaña del 45, así que peronismo también es un anacronismo de lo que estoy diciendo, no lo tomen como tal. Pero después, durante el peronismo, esos apoyos van a estar en Clarín, y Clarín siempre va a jugar un rol serpenteante, ¿sí? Más adelante, ya con años más, va a tener una ideología política bastante marcada el periódico, pero en un primer momento podemos decir, al igual que habíamos hablado con Cara y Caretas, que hemos hablado con Crítica, tiene un rol primero de subsistencia. Lo que le importaba a Clarín era ser el diario más leído, ganar poder cultural y a la vez económico-político, ¿sí? Entonces, en ese interín se va a aliar con todos los que pueda aliarse para ganar poder. Bien, ese es el objetivo de Noble. Y es importante porque hoy Clarín es una marca posicionada para todos nosotros. Entonces también nos parece relevante traerlo hoy a colación, como ya hemos hablado de La Nación, y en ese momento el diario más importante, La Prensa, que hoy no lo nombramos mucho, pero todo este tiempo va a seguir siendo el diario principal de la República Argentina, principalmente apuntando a un sector bien específico, ¿sí? Clarín va a copiar ese intento de masividad popular de Crítica que les traía hoy. Por eso también Crítica es muy importante, más o menos para que sigamos esta línea de evolución de los medios y esta línea política, ¿sí? Porque ahí Clarín se va a empezar de a poco, como un diario menor, a posicionarse en el día a día de los argentinos. Y que desaparezca Crítica, por ejemplo, es importante, porque siempre esa vacante vacía la va a venir a buscar otro. Que Crítica, recordemos, que no lo hemos dicho todavía, pero bancó el golpe de Estado a Irigoyen, como dijimos, y Uriburu después fue y lo censuró, ¿sí? Como bien decía Juan Cruz hoy, así como atacaron a la época y a la calle los diarios radicales, también, no en el momento, pero años después, ya al primer cortocircuito de la gestión de Botana, el director de Crítica, con la gestión de Uriburu, la solución fue cerrarlo. Ahí, bueno, pueden leer un texto de Saíta, pasan otras cosas, nace otro medio, Jornada, el mitrismo, no es Bartolito, creo que es Emilio Mitre, el tercer Mitre, abre otra revista, Noticias Gráficas, para traerse esa Jorge Mitre. Bien. Sí. Se quiere traer todos esos periodistas que quedan cesanteados, entonces abre Noticias Gráficas. Bueno, hay todo un toletole hermoso que además atacaba con la fronda de Uriburu. Esto lo cuento muy por arriba porque no va al caso, pero por ejemplo nos lleva a lo que hablábamos con Boco del contrapunto, para que sigan viendo cómo en un momento, entonces todos esos periodistas que se fueron de Crítica, porque lo cierran, peleados con el Uriburu, se van a Noticias Gráficas, se empiezan a atacar entre ellos, ¿sí? Y empiezan a revelar secretos de los otros que tenían por haber trabajado ahí. Es una cuestión hermosa, pero para que vean que esa cuestión facciosa y de contrapunto, ese nivel de discusión, casi de polémica, pero no llevaba a un plano intelectual, sino más del día a día, más cotidiana, se seguía dando en estos medios que circulaban en toda la República Argentina. Bien. Yo hablaría horas y horas de Fresco, hablaría horas y horas de Perón. No dijimos casi nada de Domingo Mercante, mucho menos de Evita, Manga de Cipayos, me la mencionan a O'Donnell, todo pésimo. Pero bueno, más allá de eso, vamos a ir dándole cierre porque quedan 4 minutos. No se puede hablar de todo, ya te doy la voz, Emi. Algunas cuestiones del parcial, digamos, así tenemos también una comunicación, ¿no? De la tercera semana.
por las dudas, así se va anotando la fecha para cuando le llegue. Es obligatorio participar para una instancia de recuperatorio, ¿no? Si quieren dejar la materia, no es obligatorio participar. Y tampoco estoy participando. Así que ese día que les ande internet, que no haya ningún problema con trabajo, que les funcione la cámara, aunque sea el celular. O sea, por favor, que les funcione el micrófono, pruébenlo un par de días antes, etc. Va a ser más modelo de charla, como una charla entre enemigos, ¿no? Diálogos en el campo enemigo, así que bueno, tranquilo con eso. Sí, habló Emi y Castel, vamos. Quería decir, se nos acaba de bajar una compañera de nuestro grupo, así que por si alguno está solo o sola. F en el chat. Bien. Ahí Ale levanta la mano, ¿te querés sumar, Ale? Ale. Listo. Ale sumado al equipo de Ezequiel. Emi, así Pará. agilizamos eso. Sumalo a Ale Blanca ese. Emi, vos querías decir algo. No, una cosita que estoy acá revisando el libro de Sivak y él habla, como para ponerle un poco de condimento, que lo que hizo Noble fue tener un mito de fundación que hablaba justamente de la venta de estos campos que tenía. Ezeiza era el apellido, ¿no? Sí, y después habla otra, preguntar a ustedes qué posición toman como cátedra, que él como habla de que lo que hizo Noble también fue anclar ciertas simpatías o estrategias que tenían que ver con sectores nazis o germanófobos, ciertos sectores de simpatías peronistas y también empresarios. Y como que estos tres se encontraban informalmente y Noble logró formalizar la opinión y tomar las ambigüedades. Pero bueno, es su El nazi tesis. germanófobo se está refiriendo a Fresco, el mejor gobernador de toda la provincia. Sí, esperen. Más allá de las cuestiones humorísticas de Juan Cruz, después él se hará cargo de sus respuestas por fuera de la cátedra. Dije recién lo del nazismo, también sostengo que no está confirmado, o sea, son todas puntas que va tirando Sivak. Tengo serias críticas también al texto de Sivak, por más que es un libro que me gusta leer y recomendarlo para cualquiera que se quiera interiorizar sobre uno de los diarios más importantes de la República Argentina, pero también pongo mis peros en algunas cosas que él maneja como sociólogo, ¿sí? Quizás no tiene la misma rigurosidad que un historiador, eso siempre tengamos en cuenta a quién leemos. Tampoco todos los historiadores son voces santas, ¿no? Lo digo, a veces tira muchas puntas que no cita fuente, entonces uno capaz las quiere tomar, pero está buena esa precaución. Retomamos Clarín para la semana que viene, si les parece, vamos a estar charlando, porque estamos medio cortos de tiempo, pero sí me interesa, Emi, que traías, y yo también lo iba a decir hoy, me olvidé, lo del mito fundacional, porque fíjense, justamente, si no estaba relacionado con ciertos quilombitos a nivel político noble, que el primer fundador que aparece en los registros no es él, sino un peón de su campo, una cuestión, ¿no? Un famoso testaferro, si se quiere. Creo que un año después es cuando recién toma la dirección del diario Clarín, pero es claramente para poner otro nombre, que lo relaciono también con lo de Mitre que hablamos en la casa, lo relaciono con un montón de periódicos que veníamos hablando de esto del mito fundacional, ¿sí? Para que sigamos viendo esas continuidades de las que hablaba. Y después, para cerrar con lo de Cane nos interesa porque es un investigador inglés, no tiene nada que ver acá, nadie lo puede tildar de peronista, y lo que hace no es una defensa del peronismo, ni mucho menos, de hecho tiene momentos donde critica la intervención peronista, pero lo que hace es decir, che, no es que Perón intervino en la prensa, ¿sí? Sino que los conflictos de prensa, de los obreros de la prensa, vienen históricamente desde antes. Bien, hay una construcción para llegar a este momento y es también una construcción que nosotros hacemos para ver las transformaciones. No es llegó un día y dijo voy a hacer todo esto, voy a este estatuto para ganar ciertos votos, sino que ese estatuto ya estaba hecho antemano. Hay una construcción. Entonces, trae, para que no sea en 1943 o en 1945, según donde quieran poner la aguja, un punto cero desde donde se empieza a construir la historia, sino una visión más arraigada, una visión historiográfica de venir analizando el proceso, que es lo que venimos haciendo nosotros, o intentamos hacer humildemente, con la construcción de los medios también. Todas estas luchas no nacen de un día para el otro. Bien, eso me parece que es como una reflexión a nivel del texto de Cane que nos parece muy interesante y al nivel del punto de vista de la cátedra, ¿sí? Por eso intentamos ser precisos con algunas
con algunos datos, pero ante todo ver que esa construcción se puede dar según el contexto político del momento, como veníamos hablando también de si apoya o no apoya un medio a tal presidente, ¿en qué momento? ¿En qué situación? ¿Bien? Lucía, y ya vamos cerrando. Buenas, les puedo hacer una pregunta rapidísima. Es sobre las preguntas del práctico, las que tenemos para desarrollar. Yo me confundí de fecha de finalización de entrega y pensé que era hasta ayer a la noche y no. Quería saber si tengo la chance de entregarlo, porque ya no me aparece la opción para entregarlo fuera de término, ¿no? Me parece que ya cerró. Está cerrado, ¿no? Sí. Ah, ok. O quería saber si era un error mío o que ya estaba totalmente cerrado. No. Bueno, Creo que no entonces, tengas muchas faltas, Lucía. ¿cómo? Perdón. Creo que no tengas muchas faltas, Lucía. Es una falta, no pasa nada. Ah, bueno, Bueno, ¿cómo gracias. le hacemos? Sí. Bueno, bien. ¿Algo más? Bueno, Bien, y ya por está. último la autocrítica que dije todo el día que me iba a hacer y no me hice de las preguntas, ahora no la estoy encontrando, pero había justamente una pregunta que no está mal planteada, porque es lo que dicen los textos, pero sí está mal planteada desde lo que nosotros decimos como cátedra, y es el eje de la clase de hoy y el cierre que quiero darle, que decía justamente cuál era el cambio, la estoy diciendo de memoria, pero preguntaba cuál era el cambio entre la prensa del siglo XIX y el siglo XX, según Rogers y Seita, y la respuesta correcta para las autoras era esta autonomía de los medios con el sector político, ¿no? Con el poder político. Esa en el multiple choice era la respuesta. Yo mismo hago la autocrítica cuando la hice, cuando la leo de nuevo, que hoy estaba preparando la clase y veo esa pregunta y digo, si estoy todo el tiempo diciéndoles que estos medios están relacionados con el poder político, si justamente estoy hablando de que si bien se venden como objetivos, como dueños de la verdad y de la independencia económica, están todo el tiempo vinculados con el poder político. ¿Bien? Eso por si alguno le hizo ruido en la pregunta. Yo cuando la veo, está bien planteada desde lo que plantean Saita y Roger. Es un error a nivel político nuestro, ¿no? De la cátedra. Así que quería remarcarlo por si alguien tuvo una duda. Nadie la dijo, así que se ve que la duda no surgió como tal. Pero sí me parece importante marcarlo y el eje de la clase un poco giró por ahí. Juan, no sé si querés decir algo para el cierre. No, me parece que no hay nada mejor para decir, más allá de la autocrítica. Así que bueno, vamos a tratar de cerrar los grupos, de enviarles mail cuando estén cerrados. Si falta todavía, por favor, participen. O sea, realmente digan grupo definitivo, porque vi que hubo un cambio. O sea, LeBlanc se sumó a uno y yo lo tenía en otro. Me están volviendo loco, gracias. Más de lo que estoy. Me están volviendo loco malo. Yo soy loco Claro, bueno. no es culpa de ellos tampoco, ¿eh? No, Acá estaba. pero es muy poco tiempo, pero bueno, por favor traten de participar y más claridad, ¿no? Bien, Para- vamos cerrando. Creo que en el chat, a ver si alguien puso algo. Como la semana pasada le agradezco. Gracias. Y sí, recuerden que mañana igual hago una comunicación una vez que esté publicado para que les llegue a todos. Va a haber otro multiple choice enfocado a peronismo de Clarín perdón, de Clarín no, de Cane y de Díaz. ¿Sí? Estamos todos de acuerdo. Van a tener más tiempo para hacerlo. Sí, más que nada para que les sirva a ustedes para repasar, que no hicimos uno. Va a ser más corto en cuanto a preguntas. Y nos vemos para la semana que viene. ¿Hasta cuándo hay tiempo? Sí. Una No sé, pregunta. Luca. ¿La autoevaluación la podemos descargar ahora? ¿Va a haber un tiempito en la revisión? Supongo que sí. La vez pasada dijeron que había una opción para imprimir. Ana, no sé. Pero no está bloqueada de nuestra parte. Si está la opción para descargarla, podemos. No, porque yo la copié igual. La copié y me la guardé para Sí, la anterior. creo que queda ahí en la cátedra, en el aula web, así que la pueden usar. Antonio y después Silvina. Sí, no, quería preguntar, ¿a partir de cuándo va a estar habilitada la autoevaluación de mañana? Lo antes posible, Antonio. Si llego, porque te digo la verdad, no están cerradas las preguntas. Si lo llego a tener hoy a la noche, si no, mañana a primera hora. Pero en cuanto está, yo mando una comunicación a todos, ¿sí? Dale. Mando por aula web, mensajito a todos, les llega un mail avisándole que ya está permitido y no va a tener tan corto límite de tiempo para que lo puedan usar. Listo, ok, gracias. Ángela Mendoza, vamos a corregir las respuestas que están mal. Silvina. Vamos a corregir. No, yo hoy más temprano, digamos casi desde el inicio, puse que nosotros éramos 3, pero no lo escuché al otro profe decirlo. Empezó a nombrar números, pero no sé si estábamos dentro de lo que nombraba. Con Cintia Almeida y con Cristian Alonso. ¿Qué apellido sos, Silvina? No lo tenés el nombre. Silvina Flores. Lo puse más arriba en el chat, está al principio de la clase.
No te tengo anotada, Silvina. ¿Ya tienen el grupo armado? Sí, pero nos ¿Lo faltaría uno, pusieron? no A sé ver. si. Ah, ¿sos vos sola? No, 3. No, son 3. Bueno, ¿quiénes son los 3? Cintia de Almeida, Cristian Alonso y bueno, yo. Espera un segundo, ¿eh? No lo pusimos en el foro, lo puse acá. Almeida, Alonso y Flores, Vallefa. Claro. Almeida, Alfonso. Y Flores. ¿Cuál Bien. es la Almeida? Perdón. Almeida. Cintia Alfonso. de Almeida. Cristian Ahí. Alonso Sí, Alonso y Flores, ahí está y listo. Flores. Bien, Flores. Bueno, faltan 2. Qué cosa, ¿eh? Ah, bueno, serían 2 más entonces. Claro. Faltan 2, sí. Bueno, ya Bueno. uno queda. No sé. Bueno. No quiero volver a lo mismo que desde el principio que Ahí sumalo a Alfredo Álvarez que puso en el chat. Lo sumo Alfredo. Ahí lo Ah, sumo bueno, Alfredo. pues. Bien. Sumado. ¿Alguno más y cerramos este grupo? Rápidamente, de los que estén quedando, veo que están bajando. Profe, disculpe, yo ya puse en el foro hoy más temprano. ¿Ustedes lo sacan de ahí o lo tenemos que poner? Lo puse en el chat, lo tenemos que poner en el El foro mucho grupo. mejor. ¿Cómo? Creo que lo puse. Tu grupo es Garay, Garay. Miranda y Sí, lo pegué. Ya lo hice. Listo, Sí. perfecto. Sí. Molina. Florencia. No, quería preguntar sobre el trabajo final o el parcial final ¿hay que entregar alguna producción previa o es simplemente presentarse y dar el tema, bueno, y están las preguntas? No, es el Nos oral, guardamos, nada más. nos guardamos el comodín. Si no hacen enojar, el jueves a la noche les pedimos una producción de 15 páginas sobre la historia, del diario La República. Bien, así que ¿Y por qué es el mejor gobernador? Fresco. Fresco es el mejor gobernador. Bien, La tesis. no, hasta mientras que no nos hagan enojar, no, Flor. Solo en ese día el oral. Bien, y todos los prácticos que están en aulas web, como ya saben. Sí. Bueno. No sé si ya estamos muy sobre la hora. Yo quería agarrar y también poder repasar para ver quién le quedaba a algún grupo, si podíamos ir sumando, aprovechándolo, pero no creo. Y en el caso de ir mal en el oral, primero que te vaya mal, Erika. No vamos a arreglar todas las cosas. ¿Qué cosa? Nada. Le pido un mago. Estudien y que le vaya bien. Que te vaya bien, digamos, que te vaya bien. Si me hablas de Fresco, por ahí te va a ir bien. Pero que porfiado con Fresco. Bueno, vamos cerrando, chicos. ¿Falta algo más? Bueno, ¿algo más? ¿No? Listo. Bueno. Hasta luego. Muchas gracias. Terminen de cerrar el grupo.